Harry Potter Lazos Familiares 61-80. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 61. Harry pensó que hubo algunas miradas conspirativas intercambiadas entre su hermano, Ron y Hermione, pero no tuvo oportunidad de insistir en el tema ya que pronto tuvo que despedirse de su familia. Su hermano y sus amigos habían desaparecido y Merlin sabía dónde cuando se volvió para buscarlos. Las miradas cómplices y los susurros continuaron durante todo el mes, y a medida que se acercaba la Navidad, los nervios de Harry se ponían a prueba. Al menos su transformación animaga estaba casi completa, pensó con orgullo. Ahora podía transformar todo su cuerpo en un lobo excepto la cabeza, pero el proceso estaba casi terminado. Se dirigía a la biblioteca a estudiar más sigilos, mientras se suponía que debía investigar sobre encantamientos, cuando vio 3 figuras reconocibles. Su hermano y sus 2 mejores amigos, el trío que se había vuelto inseparable durante el último mes y medio. Y se dirigían a la biblioteca. Ahora, Hermione podía aceptar reducir su tiempo libre para estudiar, pero Adrián y Ron. ¿Y tan cerca de la hora de comer? Ni hablar. Además, no era la primera vez que pasaba algo así. El chico de ojos verdes solía sorprender a Adrián y a sus 2 amigos hojeando libros en la biblioteca, pero, como solía ser el primero en llegar, no tenía forma de acercarse sin ser visto. Pero hoy se presentaba una oportunidad única. Sin pensarlo más, esperó a que entraran en la biblioteca, contó hasta 100 y los siguió. Les echó un vistazo rápido solo para fijarse en el tema que estaban viendo: biografías e historia reciente. ¿Por qué? Y rápidamente eligió la fila detrás de la que estaban. Se pegó a un hueco entre 2 estanterías e hizo lo posible por escuchar sus susurros. Sus esfuerzos pronto se vieron recompensados por la voz molesta de Ron, que sonaba apagada detrás de la estantería. ¿Estás seguro de que estamos mirando los libros correctos?, preguntó casi quejándose. Estos son los libros sobre los grandes magos y brujas de nuestro siglo, Ron. Si mencionan a Nicholas Flamel en algún sitio, debería ser aquí, respondió Hermione agitada y Harry reaccionó bruscamente. Nicholas, libros, Adrián, ¿qué? Sí, pero llevamos un mes y medio buscándote, se quejó Ron. Mira, Ron, dijo Adrián. El suave sonido de forcejeo que acompañaba sus palabras indicaba que había tirado algunos libros. Si no descubrimos quién es Flamel, no tendremos pistas de qué guarda Fluffy. ¿Sabían que el perro también se llamaba Fluffy? ¿Pero cómo? Harry intentó recordar cuándo había comenzado su extraño comportamiento. Como Ron tan amablemente había mencionado, había sido hacía un mes y medio, justo después de su primer partido de Quidditch, en realidad. ¿Pero qué pudo haber causado semejante cambio? Su mente trabajaba a toda máquina, intentando encajar las piezas. Estaba hablando con Hagrid, Ron y una morena. Sorprendentemente, me vino a la mente la voz de su padrino. Así era. Adrián había llegado tarde ese día porque Ron, Hermione y él habían estado hablando con Hagrid. Hagrid, quien le había dado al director el cerbero que ahora custodiaba la piedra. Hagrid, quien, sin duda, sabía por qué se necesitaba un cerbero de entre todas las criaturas para proteger lo que se custodiaba en el colegio. Dumbledore se lo habría dicho. Hagrid, quien no podía mentir ni para salvar su vida. Unas cuantas preguntas y un desliz, y su hermano podría haber descubierto fácilmente a Nicholas. ¿Pero por qué no podemos preguntarle a alguien ya?, se quejó Ron. En realidad era una buena pregunta. Porque es la manera más fácil para que Snape lo descubra, Ron, susurró Adrián y Harry arqueó una ceja, confundido. ¿Qué tenía que ver Sif con todo esto? No puedo creer que Dumbledore no haya hecho nada con ese imbécil todavía, exclamó Ron. Un momento. Y estaba justo allí, en el pasillo del 3er piso, la noche del ataque. Coincidió Hermione. Pensar que mi hermano tuvo que pasar tanto tiempo con él mientras crecía, añadió Adrián enojado. Papá siempre decía que era un desastre. Apuesto a que por eso Harry está tan flaco y pálido. Snape debe tenerlo haciendo tareas todo el día. Sí, claro, reflexionó el mago en cuestión. Tuve que vivir en un castillo y viajar por todo el mundo. Pobre de mí. Harry no podía creer lo que oía. Pensaban que Severus estaba detrás de todo esto. Ya basta, los dos, susurró Hermione. Tenemos que seguir buscando. Y tengo que irme, pensó Harry, concentrado en localizar a Severus Snape. El profesor de pociones se pondría furioso, pensó Harry, y con razón. A ver si lo entiendo bien. ¿Creen que estoy detrás de esto?
Preguntó Severus y soltó una carcajada. El chico de ojos verdes lo miró sorprendido. No creo que me hayas oído. ¿Creen que, te escuché? Le aseguró Severus secándose las lágrimas. Pero seamos sinceros, Harry, ¿de quién creías que sospecharía tu hermano? ¿De Flitwick? Solo esperaba, no sé. Dijo Harry, hundiéndose en el sillón junto a la chimenea en la oficina de Severus. Solo esperaba que Adrián pudiera ignorar todas las cosas desagradables que dicen Cornamenta y Sirius sobre ti. Supongo que me equivoqué, masculló la última parte. Está bien, de verdad. Lo tomo como un homenaje a mi increíble talento actoral, dijo Severus con seriedad, haciendo reír a Harry, que había sido el objetivo desde el principio. Al menos no tienen ni idea de dónde buscar a Nicholas. O sea, tenía 8 años la primera vez que oí su nombre, e incluso entonces sabía que me recordaba algo importante. Uno pensaría que Adrián, con toda su formación, habría leído sobre él en alguna parte. Se quejó el niño. Bueno, siempre están esas tarjetas colectivas de las ranas de chocolate y la voz de Severus se fue apagando, haciendo reír a Harry. No sabía que Nicholas tenía uno. Ha estado intentando pasar desapercibido. No tiene uno propiamente dicho. Sin embargo, lo mencionan en el de Dumbledore. Deberías saberlo, dijo Harry secamente. A veces creo que eres más goloso que Remus, y eso dice mucho. Así es. Severus asintió con una sonrisa burlancia. En fin, mientras sigan buscando en los libros equivocados, estaremos a salvo. Y me alegra ver que me tienen suficiente miedo como para no ir por ahí preguntando. Podrían acabar preguntando a la gente equivocada. Concluyó el maestro de pociones. ¿Como Quirrell? Igual que Quirrell, coincidió Severus con tono sombrío. Pero ahora dime, ¿sigues pensando en quedarte en Hogwarts durante las vacaciones? Sí. Adrián me rogó que se quedara, ya que Ron también lo haría, con su familia yendo a Rumanía a visitar a Charlie y todo eso, y pensé que sería mejor que me quedara yo también, dijo Harry. Además, Cornamenta ha decidido llevar a mi madre al extranjero. Algo así como una segunda luna de miel. Harry deseó haberse tragado la lengua. ¿Cómo podía dejar escapar algo así? Sin embargo, Severus parecía empeñado en sorprenderlo ese día. Bien, ofreció. Lily merece que la mimen de vez en cuando. Y, siendo sincero, hablaba en serio. Incluso se sorprendió un poco, pero por fin había logrado pensar en Lily y James juntos sin sentir ni una punzada de dolor. Solo quería ver feliz a la mujer que amaba, y si James Potter podía hacerlo, genial. Comprendió que aún amaba a Lily. Era su primer y más fiel amigo, una gran mujer. Simplemente ya no estaba enamorado de ella. Comprenderlo le dibujó una sonrisa. ¿Estás bien, papá? Preguntó Harry y la sonrisa de Severus se ensanchó. Estoy genial, gracias, Harry. Gracias por todo, niño, pensó mientras miraba al sorprendido joven mago. Solo preguntaba porque pensé que sería una oportunidad tan buena como cualquier otra para completar nuestra transformación animada. ¿En serio? Preguntó Harry con una sonrisa deslumbrante. En realidad. Sabes que podrías haber completado la transformación hace un mes más o menos, dijo Harry con timidez. No tenías que esperar y Harry quería esperar. Empezamos esto juntos, dijo Severus con su tono de no bromeo, y Harry volvió a sonreír. Las vacaciones empezaron pronto y el primer día de Navidad vio a Hermione Granger salir del castillo, susurrándoles algo a Adrián y Ron que Harry estaba demasiado lejos para oír. No es que necesitara forzar su imaginación para descifrar de qué se trataba. Suspiró. Cómo deseaba que su hermano le contara lo que estaban planeando. Aunque, pensó, era un poco pretencioso de su parte, considerando lo que le ocultaba a su propio hermano. Aún así, encontró una razón para estar feliz. Completaría su transformación esa noche. Solo tenía que esperar a que todos durmieran y arrebatarle la capa. Sonrió al pensarlo. Medianoche lo encontró sonriendo aún, tras haber salido a escondidas de la sala común, ante las narices de una dama gorda bastante sorprendida. Severus abrió la puerta al primer golpe y, tras la eliminación de sus hechizos de glamour, se lanzaron a la acción. Tras practicar primero la transformación de partes del cuerpo por separado, Severus los consideró listos para la transformación completa. Solo recuerda seguir pensando en cómo quieres terminar. Imagínate al lobo. Le recordó el maestro de pociones mientras Arya sentía. El chico cerró los ojos y se concentró. Sostuvo la imagen del lobo negro en el que intentaba convertirse y ordenó a su cuerpo que iniciara el cambio. Lo primero que notó fue el hormigueo del pelaje que le crecía. Luego, la extraña sensación de que tiraban o empujaban de su cuerpo hasta que adoptaba la forma que le habían indicado.
Cuando ya no pudo sentir los cambios, abrió los ojos. El mundo a su alrededor parecía diferente, decidió. Los colores estaban apagados y griega. ¿De verdad había oído a alguien caminar sobre él a través de 1,5 metros de piedra compacta? Al parecer, sí. Ah, y había otro lobo mirándolo expectante al otro lado de la habitación. Casi dio un salto hasta que se dio cuenta de que era Severus. Soltó un ladrido que parecía el equivalente lobuno a una risita. Harry se acercó a Severus y lo empujó un poco con la pata, solo para que el maestro de pociones, ahora convertido en lobo, le diera un manotazo en la nuca, mostrando los dientes en una especie de sonrisa lobuna. Severus, el lobo, era más alto que él, notó Harry, pero probablemente se debía a su menor edad. Con una risa emocionada, un aullido, Harry saltó y aterrizó a 4 patas, corriendo por la habitación un rato, sin apenas notar y divertido a Severus, quien negó con la cabeza. El maestro de pociones volvió a su forma anterior, indicándole a Harry que hiciera lo mismo. Le costó algo de concentración, pero Harry pronto se encontró en su cuerpo normal, sonriéndole ampliamente. Eso fue malvado. Decidió, mientras Severus se reía de sus payasadas. Tendré que aceptar, afirmó. Ahora veamos si podemos acelerar la transformación. Tiene que ser algo natural. Y así lo hicieron, entrenando 1 hora más antes de que ninguno de ellos estuviera satisfecho con el progreso de la noche. Harry prácticamente saltaba de alegría. Era un animago. Un animago oficial y de verdad. Y la prueba, como sospechaba, estaba cerca de su objetivo. Había sentido el calor habitual que solo podía significar que algo había cambiado en su emblema. Y, en efecto, allí, justo debajo de la línea que lo identificaba como hablante de Parcel, dentro de una de las líneas horizontales que componían su emblema, estaban las 2 runas que él mismo podía traducir. Animago, salió de la oficina de Severus sonriendo como un loco, con un libro bajo el brazo que Severus había traído de casa. Lo había encontrado hacía solo unos días y pensó que al chico le gustaría echarle un vistazo. Se titulaba Ormenlaf de Orderrío, en español moderno, El legado de los animagos. Estaba escrito en runas y el maestro de pociones quería que Harry intentara traducirlo. Harry pasó la mayor parte de la noche haciendo precisamente eso. No fue una sorpresa que se encontrara bruscamente despertado, y demasiado temprano, 2 días después, en la mañana de Navidad, por el siempre ansioso Adrián por abrir sus regalos. Harry se habría reído de las travesuras de su hermano si su reloj de noche no le hubiera informado que solo había dormido 5 horas. Todavía estaba trabajando en ese libro, tomando notas al margen mientras lo hojeaba. Había resultado una lectura bastante interesante, especialmente las partes donde se decía cómo la transformación afectaba a la forma humana del mago tanto como la personalidad del mago afectaba el resultado de la transformación. Aparentemente, había algunas características que se deslizaban de una forma a otra, pero Harry todavía estaba investigando esa parte. Sin embargo, de vuelta al presente, se encontró con una pila de regalos a los pies de su cama y un hermano gemelo ansioso que estaba a punto de saltar sobre dicha cama para despertarlo. Vamos, Harry, dijo Adrián emocionado. Tenemos regalos. Y feliz Navidad para ti también, Adrián dijo Harry riendo mientras su hermano se encogía de hombros y le deseaba que volviera. Feliz Navidad, Harry dijo Ron entre bostezos, pues era evidente que se había despertado igual que el mago de ojos verdes. Sí, sí. Feliz Navidad a todos. ¿Podemos abrir nuestros regalos ya?, exclamó Adrián exasperado mientras observaba la pila de paquetes frente a su cama. Harry y Ron se rieron, pero obedecieron, ansiosos por revisar también sus regalos ahora que ellos mismos habían despertado un poco. Harry sabía que tendría que visitar la oficina de Severus más tarde para recibir sus regalos del maestro de pociones y los Flamel, pero los regalos que tenía delante ahora parecían igual de prometedores. Empezó a abrir y encontró una flauta hecha a mano por Hagrid, un suéter verde esmeralda nuevo, también hecho a mano, por la señora Weasley, a Harry le encantaban, y la cálida sensación que se escondía en cada puntada, un libro de hechizos ideal para bromas de Sirius y una suscripción anual a la semana de transformaciones, cortesía de Remus, acompañada de una nota que decía que, aunque no entendiera todo lo que leía, le vendría bien que al menos la mitad de lo que Minerva había dicho sobre su potencial fuera cierto. Y viniendo de Minerva McGonagall, había dicho el hombre lobo, probablemente lo fuera. Remus no tenía forma de saber que el chico llevaba años queriendo suscribirse a esa revista, pero no sabía cómo convencer a sus padres. Se tomó nota mental de agradecerle personalmente por ello. Sus padres le habían comprado material de Quidditch nuevo, incluyendo un kit de conservación para su escoba nueva, que Harry observó con una sonrisa.
Estaban en París, según le informaba la carta, y al parecer se lo estaban pasando genial. Dio un mordisco al delicioso fudge de chocolate que acompañaba al jersey de la señora Weasley antes de que Fred y George irrumpieran para secuestrarlos y llevarlos a una excursión familiar, como ellos la llamaban. Harry se encontró sonriendo hasta el final del día. Sin duda tenía algo que ver con el sombrero adornado con flores que Dumbledore llevaba en lugar de su sombrero de mago. Harry también podía ver los pequeños indicios de que Severus se esforzaba por contener la risa. Caminó a paso ligero hacia el despacho de Severus, una hora antes del toque de queda, tras haberle comentado a su hermano que, muy oportunamente, había olvidado su libro de pociones en las mazmorras, pero que nunca había tenido tiempo de recuperarlo. Ron no entendía por qué Harry querría visitar las mazmorras voluntariamente precisamente en Navidad, y el chico de ojos verdes le recordó rápidamente el ensayo de 1 metro que tenían que escribir sobre los 8 ingredientes básicos para hacer pociones. Ron palideció y asintió con aire hosco mientras Harry salía de la sala común. Llamó a la puerta del despacho de Severus y entró rápidamente, cerrando la puerta con llave y quitándose cualquier encantamiento de ocultación que llevara. «¡Feliz Navidad, papá!», exclamó el niño mientras corría a abrazar al maestro de pociones, quien le devolvió el gesto. «¡Feliz Navidad a ti también, Harry!», le deseó el papá honorario. «¿Qué tal tu primera Navidad fuera de casa?». «Qué raro», anunció Harry de inmediato. «Pero cualquier día que Dumbledore decida usar un sombrero sería raro». Severus soltó la risa que no se había permitido en todo el día. «Ese hombre a veces me saca de quicio. Intenta mantener una cara impasible cuando te sientes a su lado». El maestro de pociones asintió y sacó su varita, agitándola una vez, consiguiendo 2 paquetes de detrás de su escritorio. «Supongo que querrás tus regalos», dijo con una sonrisa burlancia. «Me gustarían, sí». Aceptó Harry con neutralidad antes de sonreír a los paquetes que tenía en las manos. Ambos parecían libros, así que primero desempacó el que parecía más pequeño. Resultó ser el regalo de Nicholas y Perenelle. Era realmente un libro, de la colección personal del alquimista, según la carta que lo acompañaba. Se titulaba Rúbedo y Harry se quedó mirándolo boquiabierto unos instantes, antes de que Severus rompiera el silencio. «Supongo que no esperabas semejante regalo», preguntó el maestro de pociones, desconcertado. «¿Esperar?». «Ese es él», murmuró Harry incoherentemente. «Ahora con oraciones completas, por favor», dijo Severus riendo mientras Harry se recomponía. «Es un libro sobre el último paso en la creación de la piedra filosofal». Harry habló en voz baja. «El último capítulo de la obra magna, el secreto de todos los secretos de la alquimia». Severus miraba el libro con la misma admiración que Harry. «¿Entiendes qué es esto?». «Nicholas debe haberlo escrito él mismo», exclamó Harry mientras pasaba las páginas con reverencia del libro, ahora claramente escrito a mano. Era la última etapa para convertirse en un alquimista de pleno derecho. «¿Intentas decirme que Nicolás te envió las instrucciones para crear la piedra filosofal?», preguntó Severus con incredulidad. «No, no son las instrucciones», explicó Harry, tocando el libro con suavidad, casi temiendo que desapareciera. «Es el texto que describe cómo es el proceso, el resultado final, si quieres. Todo alquimista tiene que encontrar la manera de alcanzarlo, pero, es como si Nicholas me hubiera considerado digno de intentar alcanzar ese nivel». Esto es enorme, Seth», explicó Harry con seriedad, y Severus le puso una mano en el hombro, comprendiendo lo que este momento debía significar para él. «Lo hiciste genial, chico», dijo con sencillez, y Harry sonrió antes de palidecer y entrar en pánico. «Pero, es demasiado pronto», exclamó de repente. «¿Cómo iba a estar listo?». «Harry, respira», ordenó el maestro de pociones. «Tú mismo lo dijiste. Estas no son las reglas. Podrías tardar años en alcanzar ese nivel». El chico pareció tranquilizarse ante la lógica de Severus. «Lo siento», se disculpó sonrojándose. «Es que, el regalo de Nicholas me pilló un poco por sorpresa». «Ya lo he notado». El maestro de pociones ofreció con una sonrisa burlancia. Harry colocó el libro cuidadosamente sobre el escritorio de Severus y comenzó a abrir el regalo. Lo primero que notó fue un anillo de plata con runas talladas que, según explicó Severus, estaba encantado con un poderoso hechizo de no rastrear. «Mientras lo tengas puesto», explicó el maestro de pociones, «no aparecerás en ningún rastreador mágico. Incluso bloquea tu rastro al ministerio, siempre que te limites a un par de hechizos menores en una zona poblada por mugles». Pensé que sería más fácil que renovar ese hechizo cada semana. Harry sonrió y se colocó el anillo en el pulgar de la mano derecha, cubriéndolo con un hechizo de ocultación.
Pasó a la parte principal del regalo. Era otro libro, titulado, Ni hablar. Exclamó Harry, corriendo a abrazar a Severus con todas sus fuerzas, con un ejemplar de El arte del escobero en la mano. ¿Dónde encontraste ese libro? Preguntó emocionado. Puede que haya comprado un porcentaje de Publicaciones Obscurus, la agencia que, una vez más, podría imprimir los libros de texto originales para los fabricantes de escobas, dijo Severus con calma, mirando al chico boquiabierto. ¿En serio? El mago mayor asintió con una sonrisa burlancia. Malvado. Sí, respondió Severus antes de estallar en carcajadas. Pero, hablando en serio, este es solo el primer libro de una serie. En cuanto lo termines, te daré el resto para que lo leas. Gracias, papá. Dijo Harry alegremente. Ni lo menciones. Si de verdad te interesa aprender algo nuevo, me resistiría a no ayudarte. Lo tranquilizó el maestro de pociones. Harry sonrió y sacó un pequeño paquete de su bolsillo, cuidadosamente envuelto en papel azul oscuro con una cinta dorada. ¿Qué es eso? Preguntó Severus confundido. Una bomba fétida, solo que muy bien envuelta, dijo Harry secamente. Es tu regalo de Navidad. Severus abrió los ojos de par en par. Harry siempre le hacía un regalo cada Navidad, de hecho, era el único que lo hacía, pero este año lo esperaba con la escuela y todo eso. No es que Harry pudiera darle un mejor regalo que llamarlo papá, pero no pudo evitar sentir esa calidez extendiéndose por su pecho. Gracias, Harry, dijo el maestro de pociones, tomando el regalo de la mano extendida del chico. Ábrelo primero, murmuró Harry. La verdad es que no es gran cosa. O sea, lo hice yo mismo porque no tuve tiempo de comprar nada. Si no te gusta, Severus, mientras tanto, había desenvuelto su regalo con cuidado y abierto la pequeña caja para encontrar un frasco de vidrio igualmente pequeño y sellado, envuelto con un alambre de metal negro mate, que contenía lo que parecían ser cristales iridiscentes de una sustancia azul intenso y un pequeño heliodoro con un sigilo tallado. El frasco estaba lleno de lo que parecía ser un aceite translúcido y emitía un tenue brillo azul y una fuerte oleada de magia. ¿Es eso y? Severus se quedó en silencio, mirando el pequeño frasco en estado de shock. Es un encantamiento alquímico, dijo Harry sonrojándose. Este en concreto es de tipo potenciador y está diseñado para ayudarte con tus hechizos, explicó Harry. El sigilo permite almacenar la magia no utilizada que queda al lanzar un hechizo. Puedes usarla cuando quieras simplemente agarrando el encantamiento al lanzar otro hechizo, concluyó el chico, sonrojándose profundamente. Severus se quedó mirando. ¿Y esto lo hiciste tú solo? Preguntó Severus, mirando el amuleto con asombro, mientras se reclinaba en su sillón. Bueno, le pedí a Nicholas que me enviara los ingredientes por lechuza, pero yo mismo diseñé el sigilo y preparé el amuleto, lanzando los hechizos necesarios durante el último mes, más o menos. Sé que no es mucho, pero y Harry. Severus lo detuvo y lo miró directamente a los ojos. Esto, empezó a señalar el amuleto, es un artefacto mágico muy raro y muy valioso. Y para que lo hayas hecho tú mismo pero es un sigilo básico, dijo Harry. Cualquier alquimista puede ¿y cuántos alquimistas hay? Me refiero a los que estén activos hoy en día, preguntó Severus con seriedad. ¿Y de ellos, cuántos crees que se desprenderían de semejante amuleto voluntariamente? Harry lo miró confundido, sin haberlo considerado antes. ¿Cuántos alquimistas más había? Muy pocos, te lo aseguro, ofreció Severus como si le leyera la mente. Y ninguno al nivel de Nicholas. Créeme, este amuleto es excepcional, Harry. Harry se sonrojó aún más. Gracias, murmuró inaudiblemente mientras Severus lo abrazaba. ¿Te he dicho que últimamente eres un genio? Y ambos rieron. Harry tuvo que irse pronto, ya casi era el toque de queda. Guardó los 2 libros en su mochila y se despidió de Severus, dejándolo mirando el encantamiento antes de salir a hacer su ronda. Harry, por su parte, se dirigió a la torre de Gryffindor. En cuanto entró en la sala común, se dirigió directo a su cama, tan rápido como pudo sin correr, corrió las cortinas y sacó el regalo de Nicholas de su mochila. No estaba seguro de cuánto tiempo llevaba leyendo, debían de ser horas, pero de repente le llamó la atención el sonido de un baúl abriéndose y cerrándose, perturbando la habitación, por lo demás silenciosa. El mago de ojos verdes se asomó ligeramente tras las cortinas y apenas logró ver a su hermano antes de desaparecer bajo la capa de invisibilidad. Y había sido un día tan bonito hasta entonces. Harry contuvo un suspiro y se levantó para seguir a su hermano, lanzándole rápidamente un hechizo de rastreo mientras cruzaba la entrada de la sala común. Solo tenía que tener mucho cuidado y esperar que Adrián no pasara por las zonas que Severus patrullaría esa noche. ¿Qué significaba eso?
¿Los alrededores de la biblioteca? El oro de los duendes. ¿De verdad se dirigía a su hermano? Imposible. Pero, como Harry comprendió, Adrián se dirigía a la biblioteca. Escondido entre las sombras, el gemelo Potter más joven siguió el rastro de su hermano por la escuela y esperó afuera cuando entró en la biblioteca. No serviría de nada seguirlo allí. No tenía la capa y, además, tenía una idea bastante clara de a dónde se dirigía su hermano. Si estaba en lo cierto, solo tendría que esperar un par de minutos antes de, un grito agudo y esperado rompió el silencio de la noche en diminutos fragmentos. Quizás Adrián debería seguir el consejo de Hermione por una vez y leer Historia de Hogwarts. Si lo hubiera leído, habría sabido que todos los libros de la sección restringida gritaban con furia si un estudiante intentaba leerlos sin permiso. Sin decepcionar, Filch apareció por un pasadizo oculto, Harry tomó nota mental de recordarlo, y corrió directo a la biblioteca, seguido de cerca por su gata, la señora Norris. El rastro que había dejado en su hermano indicaba claramente que había pasado justo por debajo del brazo extendido de Filch, qué ironía, y ahora corría hacia el ala este, alejándose de la gran escalera. Algo le decía que su hermano estaba completamente perdido. Harry esperó a que Filch saliera de la biblioteca y entrara en el mismo pasadizo oculto por el que había venido antes de seguir a su hermano. Mientras se movía así oculto, oyó dos pares de pasos que se acercaban. Uno debía ser Filch, mientras que el otro, la sección restringida. Bueno, no pueden estar lejos, los alcanzaremos. La voz falsamente fría de Severus resonó por el pasillo mientras Harry se escondía en un aula vacía. Cuando los dos hombres pasaron junto a él, salió de la habitación y siguió el rastro de su hermano. Adrián parecía estar escondido en un aula a dos puertas de la que había elegido. Tampoco daba señales de irse pronto. ¿Pero qué hacía en ese aula vacía? Fuera lo que fuese, ya le había llevado al menos media hora, pensó Harry tras esperar un poco más. El ruido de una armadura se oyó a lo lejos, probablemente Peeves había vuelto a las andadas y eso pareció recordarle a Adrián que debía moverse. Salió del aula casi inaudiblemente y corrió por donde había venido. Harry lo habría seguido, pero no pudo evitar que le picara la curiosidad. ¿Qué podría haber en esa habitación? Cruzó rápidamente la puerta que su hermano había dejado entreabierta y miró a su alrededor. A primera vista, parecía justo lo que se esperaría de un aula vacía. Los pupitres y las sillas apilados cerca de la pared, con sus siluetas oscuras claramente visibles al fondo. Sin embargo, lo que estaba fuera del lugar estaba justo en medio de la habitación, reclamando su atención. Era un espejo magnífico, tan alto como el techo, con un marco dorado adornado que se erguía sobre dos patas con garras. Había una inscripción tallada en la parte superior. Eriset Straero y Tube Cafroiton Wasi. ¿Qué clase de idioma era ese? No era inglés antiguo con seguridad y Harry reflexionó sobre la escritura durante unos segundos hasta que lo golpeó. Esto era un espejo después de todo. ¿Por qué no leer la inscripción al revés? No muestro tu rostro sino el deseo de tu corazón. Eso tenía más sentido en cierto modo y planteaba más preguntas al mismo tiempo. ¿Pero qué podría significar la inscripción?, se preguntó, mientras finalmente se miraba en el espejo. Su respiración se atascó en su garganta. Su reflejo lo mostraba como realmente era, sin sus encantamientos de ocultación. ¿Podría haber olvidado lanzarlos? Por supuesto que no. Lo recordaba con bastante claridad. Al mirar el espejo de nuevo, notó que su reflejo no estaba solo. Miró hacia atrás, pero la habitación estaba vacía. Junto a él, en el espejo, con una mano sobre su hombro izquierdo, estaba Severus. Pero no el Severus que todos conocían y temían. Era Seth como Harry lo conocía, su verdadero yo. Y junto a ellos estaba la familia de Harry. Todos sonreían, sin rastro del miedo omnipresente en sus ojos. Sirius y Cornamenta no miraban a Seth con asco, y Remus parecía más sano que nunca. Harry sonrió al reflejo, pensando en lo maravilloso que sería si, de repente, frunció el ceño y negó con la cabeza. ¿Qué decía la inscripción? No muestro tu rostro, ¿es eso lo que más anhela mi corazón? Se preguntó Harry. ¿Ser libre de ser yo mismo y ser aceptado por ello? El mago de ojos verdes tocó la imagen con los dedos una vez, con cautela. Luego suspiró y le dio la espalda al espejo y a sus falsas promesas. Si alguna vez quería que su deseo se cumpliera, lo que realmente no debía hacer era quedarse allí parado y consumirse deseando. Tendría que actuar. Cerró la puerta tras él y se alejó, odiando un poco el espejo. Y cuando su hermano y Ron desaparecieron la noche siguiente, Harry no se molestó en seguirlos. Harry empezará a reaccionar a cómo lo tratan y a socializar más.
Me pareció que, al haber sido criado como fue, necesitaría más tiempo para sentirse cómodo con niños de su edad. Tengo un plan para eso, así que tengan paciencia. No soy escritor profesional, así que si encuentran algún error o debilidad en mi historia, por favor, perdónenme. Se me ocurrió una idea que me gustó y quería compartir. Dicho esto, siempre estoy abierto a las críticas y leo todas y cada una de las reseñas. Puede que no siempre responda en privado, pero apenas tengo tiempo para escribir y publicar cada capítulo a tiempo. En fin, lo que quería decir es que disfruto escribiendo esta historia y estoy intentando mejorar. Espero que sigan leyéndola y disfrutándola tanto como yo. Y ahora, sin más dilación, les traigo el último capítulo de mi historia. No olviden dejar su reseña. Aviso legal. Harry Potter me pertenece. De verdad. Ja 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 ja. Ja ja ja. Jejeje. Jejeje. Suspiro. No, no me pertenece. Supongo que me toca volver a terapia. ¿Eso era un huevo de dragón? Claro que sí. Entonces suspiró y le dio la espalda al espejo y a sus falsas promesas. Si alguna vez quería que su deseo se cumpliera, lo que realmente no debía hacer era quedarse allí deseándolo todo. Tendría que actuar. Cerró la puerta tras él y se alejó, odiando un poco el espejo. Y cuando su hermano y Ron desaparecieron la noche siguiente, Harry no se molestó en seguirlos. Las visitas nocturnas de su hermano al espejo continuaron durante unos días, hasta que cesaron bruscamente antes de alertar demasiado a Harry. Adrián parecía decidido a no usar la capa durante el resto de las vacaciones de Navidad, enterrándola en su baúl, y el mago de ojos verdes no podía estar más feliz por su decisión. El comienzo del trimestre sacó a relucir el lado fanático de Oliver Wood. Se acercaba el segundo partido del año para Gryffindor, y esta vez era contra Hufflepuff. Harry rió con alegría al regresar de uno de los entrenamientos más embarrados de su vida, recordando cómo Severus había mencionado que incluso estaba dispuesto a arbitrar si eso le daba la oportunidad de volar. Se dio una ducha rápida y se dirigió a la sala común, donde se encontró con un Neville que saltaba cerca de la entrada. Harry lo miró paralizado un segundo antes de acercarse y lanzar la contramaldición. Era bastante obvio que alguien había intentado el hechizo de las piernas atadas. ¿Estás bien, Neville?, preguntó Harry, ayudando al chico de cara redonda a enderezarse. ¿Qué ha pasado? Malfoy, murmuró Neville al entrar en la sala común. Me lo encontré fuera de la biblioteca. Dijo que buscaba a alguien con quien practicar. Se habían acercado a Adrián y sus amigos en ese momento, y Hermione escuchó la conversación. ¿De qué están hablando?, explicó Neville en pocas frases y Hermione reaccionó de inmediato. Vayan con la profesora McGonagall. Denúncialo. Neville negó con la cabeza, resignado. No quiero más problemas. Ron animó al tímido Gryffindor a no dejar que Malfoy lo pisoteara, pero Neville entendió mal el mensaje. No hace falta que me digas que no soy lo suficientemente valiente para estar en Gryffindor, Malfoy ya lo hizo. Lo que quiso decir, explicó Harry, es que no deberías permitir que Malfoy te menosprecie. El sombrero que eligió para Gryffindor, no lo olvides. Lleva bastante tiempo en ese puesto como para saber lo que hace y, obviamente, te creyó lo suficientemente valiente. Vales por 12, Malfoy. Neville miró sorprendido al gemelo Potter más joven. Harry tiene razón, añadió Adrián, buscando en su bolsillo y sacando una rana de chocolate, dándosela a Neville. Eres un Gryffindor. ¿Y dónde está Malfoy? En el asqueroso Slytherin. Harry no estaba del todo de acuerdo con la caracterización elegida para la Casa de las Serpientes, pero la dejó pasar esta vez al ver la débil sonrisa que dibujaba en el rostro de Neville. Gracias, Adrián, dijo Neville cogiendo la rana. Creo que me voy a la cama. ¿Quieres la tarjeta? Tú las coleccionas, ¿verdad? Y el chico le dio la tarjeta a Adrián. El corazón de Harry dio un vuelco al ver la imagen del director, recordando las palabras de Severus. Una vocecita en su cabeza le recordó que ninguna buena acción queda impune. Dumbledore otra vez, dijo Adrián con aire hosco. Debo haberlo invitado 5 veces. Solo me falta y entonces jadeó al girar la tarjeta para leer el texto. Miró a Ron y a Hermione como si quisiera decirles algo y luego dejó de mirar a su hermano. Sabiendo que no podía hacer nada en ese momento, Harry sonrió o lo intentó sin estar demasiado seguro de su éxito y se dio la vuelta para marcharse. Voy a leer un poco de la revista Transfiguration Weekly. Con todo el entrenamiento de Wood, nunca he podido ver la última. Y se fue a su habitación, recuperando rápidamente la revista y bajando corriendo las escaleras, oyendo la exclamación de su hermano al irse. Lo encontré. Maldita sea.
Hermione no estaba a la vista cuando regresó, pero reapareció pronto con un tomo familiar en las manos. Harry reconoció el libro, pues era la misma copia de la obra de Dumbledore que había visto en la mansión Potter. Cuando Hermione pasó las páginas y señaló una a unos atónitos a Adrián y Ron, Harry no perdió tiempo. Salió de la sala común, sin que lo vieran los tres buscadores, caminando con calma hasta que la dama gorda cubrió la abertura tras él. Después, corrió como un loco hasta las mazmorras, asustando a algunos compañeros por el camino e ignorando todas las reprimendas para alejarse de los retratos, por suerte, sin chocar con ningún profesor, y, finalmente, golpeó sin aliento la puerta del despacho de Severus. El profesor de pociones abrió la puerta confundido mientras Harry entraba corriendo. «Tenemos un problema», dijo Harry jadeando en busca de aire. «Siempre lo hacemos», murmuró Severus mientras Harry le explicaba la situación. «Sí, parece que tenemos un problema», coincidió frotándose las sienes. «Qué mala suerte y...» «Exactamente lo que pienso», afirmó Harry asintiendo con voz grave. «¿Y ahora qué?» «Nada, ¿qué podíamos hacer?», dijo Severus suspirando. «Solo tendremos que ser el doble de cuidadosos para que tu hermano no se acerque a esa trampilla. No es que pudiera pasar Fluffy ni ninguna de las otras pruebas tan fácilmente, pero mejor que ni se acerque». El chico asintió, pues había oído hablar de las pruebas ante la cámara donde se guardaba la piedra la misma noche que le dijo a Severus que sabía de ella. «Es tan frustrante», exclamó Harry tras pensarlo un rato. «Siento que se va a entregar a Voldemort si sigue así». «No permitiremos que eso pase», Harry declaró Severus con decisión. «Pero recuerda, no queremos que Voldemort sepa de su error todavía, si no lo sabe ya. Vigila a tu hermano y yo haré lo mismo con Quirrell. Es todo lo que podemos hacer por ahora». El chico asintió de nuevo, sin que le gustaran las opciones. «¿Crees que hay algo más que puedas hacer por el lado de Quirrell?», preguntó, disgustado por la idea de que el profesor renegado anduviera suelto por la escuela. «Quizás ya hace tiempo que necesitamos un poco de tiempo de calidad». Mejor lo amenazó en la cara, a ver qué pasa. Al menos eso sería un avance, pensó Harry. Los días pasaron bastante rápido después de eso y pronto llegó la hora del segundo partido de la temporada. Quizás la Snitch sintió que el corazón de Harry estaba demasiado atribulado como para seguir atento al juego por mucho tiempo y decidió complacerlo rápidamente. Quizás simplemente tenía el talento suficiente para lograrlo. En cualquier caso, parecía ser la captura de Snitch más rápida que los presentes recordaban. Ningún equipo tuvo tiempo de anotar un solo punto, ya que el mago de ojos verdes atrapó la escurridiza bola dorada en menos de 4 minutos. Oliver estaba extasiado, saltando de alegría. Ahora eran los primeros en la carrera por la copa de la casa, justo por delante de Slytherin. Sus padres no pudieron asistir esta vez, pero Sirius sí, para gran diversión de Harry. El perro animago lo miraba con asombro y ya estaba planeando su carrera como jugador profesional de Quidditch. Adrián, de hecho, estaba de acuerdo, y eso no ayudó mucho a Harry. Después de una ligera conversación con él y Remus, que lucía inimaginablemente pálido, solo 3 días después de la luna llena, decidió guardar su Nimbus de nuevo en los casilleros antes de regresar al castillo, separándose de su padrino y tío honorario que acompañaría a Adrián de regreso a Hogwarts antes de abandonar el castillo. Caminaba absorto en sus pensamientos, sorprendentemente no por la piedra ni por Voldemort. Por algo que Sirius había soltado durante la segunda luna de miel de sus padres y la mirada de enfado de lunático que lo hizo cambiar de tema en un abrir y cerrar de ojos, parecía que su viaje no había sido todo un éxito. Acababa de salir de las taquillas cuando una figura encapuchada abandonó el castillo a toda prisa. Con capucha o sin ella, reconocería a Severus en cualquier lugar. Al mismo tiempo, el sonido de otros pasos lo sacó de su ensoñación y se escondió instintivamente en un armario. Resultó que los segundos pasos pertenecían a Adrián. El chico de ojos color avellana entró en las taquillas y regresó con una escoba escolar unos segundos después. Al parecer, no había logrado arrebatarle la Nimbus 2000 a Harry, pues el mago de ojos verdes le había lanzado suficientes hechizos como para que ni siquiera se saliera de su sitio. Algunos aún más desagradables, si alguien insistía. Con la esperanza de subirse, siguió al profesor de pociones desde arriba. Harry suspiró frustrado y regresó a buscar su escoba. ¿Por qué tenía que pasar esto siempre? Tomando el camino más largo, Harry siguió a su hermano por el aire, con una extraña sensación de déjà vu. Su hermano finalmente aterrizó en un árbol junto al sonido de la voz de Severus, y Harry aterrizó silenciosamente en un denso árbol justo detrás de él. Apenas pudo distinguir 2 siluetas en el oscuro claro bajo ellos. Oh, pensé que sería mejor mantener esto en privado.
Se supone que los estudiantes no deben saber nada de la piedra filosofal después de todo, dijo el profesor de pociones con frialdad. ¿Ya has encontrado la manera de burlar a la bestia de Hagrid? Preguntó Severus, y Harry no necesitó oír su tartamudeo para saber que era Quirrell quien respondía. Parece que Severus había decidido tener esa conversación después de todo, pensó el chico con una sonrisa burlancia. Pero Severus, no me quieres como enemigo, Quirrell dijo el maestro de pociones, provocando que Harry quisiera aplaudir. No sé qué, sabes perfectamente a qué me refiero. Quirrell parecía temblar, notó a Harry. Bien. El mago de ojos verdes intentó oír lo que Severus dijo a continuación, pero el fuerte ulular de una lechuza, escondida entre los árboles, se lo impidió. Igual que el incidente del troll en Halloween. Estoy esperando. Seth lo había confrontado por el fiasco de Halloween. Harry se preguntó qué podría decir Quirrell al respecto. Pero no, muy bien. Tendremos otra charla pronto, cuando hayas tenido tiempo de pensarlo y hayas decidido a quién le debes lealtad. Y con ese tono, se puso la capucha de su capa y dejó atrás el claro y lo que parecía ser un Quirrell petrificado. Harry esperó a que el profesor de defensa y su hermano se fueran antes de volver al colegio y correr a la torre de Gryffindor. Al menos ahora, imaginaba, Adrián abandonaría la idea absurda de que Severus estuviera detrás de todo. Sus esperanzas habían sido en vano, ya que, de camino a la sala común, sorprendió a su hermano, Ron y Hermione entrando corriendo en un aula vacía. Tras escuchar a escondidas un poco, el mago de ojos verdes estaba a punto de darse de cabezazos contra la pared. Fuerte. Al parecer, todo el enfrentamiento en el bosque había convencido a Adrián de todo lo contrario. Ahora parecía creer que no solo Severus intentaba robar la piedra, al parecer, el trío ya se había dado cuenta de que era la piedra filosofal la que se guardaba bajo la trampilla, sino que ahora estaba seguro de que era el profesor de pociones quien había dejado entrar al troll en la escuela, maldito búho y su ulular. Y que Quirrell era quien se interponía entre él y su objetivo. En resumen, estaba convencido de que Quirrell era quien protegía la piedra y Severus quien lo perseguía. Malditos prejuicios. Harry regresó hoscamente a la sala común, donde fue arropado por sus compañeros de casa, que lo felicitaban por una victoria tan ejemplar. A Severus le iba a encantar esto, pensó Harry con sarcasmo. Resultó que Severus no, ni siquiera con su humor cáustico. Sin embargo, lo que a ambos les pareció divertido fue sorprender al trío con la oreja pegada a la puerta del pasillo prohibido, intentando escuchar si Fluffy seguía allí, sano y salvo. ¿Sabes?, dijo Severus durante uno de sus entrenamientos semanales de esgrima, lo que me parece interesante es que tu hermano crea que, en una pelea entre ese cerbero y yo ganaría. Harry, que quedó atrapado en medio del ataque, casi perdió el equilibrio por la imagen mental. Lo que no les hizo gracia fue su incapacidad para actuar. Harry se encontraba en la biblioteca, leyendo el segundo libro de la serie de escobas que Severus le había comprado, cuando apareció Hagrid. Una imagen extraña. No es que Hagrid fuera tonto. Simplemente prefería un enfoque más práctico que la investigación. El mago de ojos verdes lo observaba de reojo, intentando recordar qué categoría de libros estaba mirando. Era la sección de magizoología de la biblioteca, por supuesto, pero esas 3 estanterías estaban dedicadas exclusivamente a... ¿Cuidado de dragones? No, eso no podía ser. Justo cuando había decidido ir a verlo por sí mismo cuando Hagrid salió de la biblioteca, Hermione se acercó. Sabiendo que seguramente querría oír esa conversación, se acercó lo más posible, permaneciendo discretamente sentado en el mismo banco. Apenas podía distinguir sus voces. Y sabemos que el perro custodia la calle filosofal, dijo Ron, haciendo que Hagrid lo silenciara, solo para que Adrián le preguntara sobre las otras maneras de proteger la piedra, aparte de Fluffy. Harry sintió que debía prepararse para lo peor cuando oyó al gigante invitarlos a su casa para explicarles más tarde. Sin pensarlo mucho, Harry corrió a la torre de Gryffindor pensando que últimamente había corrido mucho por Adrián y sus amigos y agarró la capa de invisibilidad, ocultándola bajo su túnica. Luego caminó tranquilamente hacia el gran comedor, esperando a su hermano. Solo tardaron 20 minutos en aparecer. Harry esperó a que salieran del gran comedor y los siguió, ocultándose bajo la capa en cuanto llegó al primer rincón oscuro. Caminó unos metros detrás de ellos y entró rápidamente en la cabaña del gigante junto con su hermano y sus amigos, sentados en el rincón más alejado de la única habitación que constituía el hogar de Hagrid. A pesar del buen tiempo, el fuego estaba encendido detrás del gran sillón en el que Hagrid estaba sentado y las cortinas estaban corridas dejando entrar el soleado día de afuera, el primero después de una serie de semanas lluviosas.
Harry se sentó allí e intentó contener su jadeo de sorpresa mientras Hagrid le explicaba todo a su hermano gemelo, aunque su expresión cuando descubrieron que Severus era uno de los asignados para custodiar la piedra fue invaluable. No es que dijera mucho ya que Quirrell también era uno de los guardianes de la piedra, pero no pudo contener su jadeo cuando Adrián vio el huevo de dragón en la chimenea. ¿De verdad Hagrid estaba tratando de hacerlo eclosionar? ¿Y de dónde sacó un huevo de dragón en primer lugar? Como mencionó Ron, con toda razón, la cría de dragones había estado prohibida durante 300 años. Harry salió de la cabaña esa tarde con una razón más para estar preocupado. ¿Tiene un qué? Preguntó Severus con el rostro de sorpresa. Creía haber oído que Hagrid tenía un huevo de cresta noruego eclosionando en su cabaña, pero no podía ser. Tiene un huevo de Ridgeback noruego eclosionando en su cabaña, repitió Harry. ¿Por qué? Fue lo único que Severus pudo pensar en preguntar. Todas las demás preguntas palidecieron en comparación. Me lo he estado preguntando desde que vi el huevo. ¿Alguna idea? ¿Por qué tiene el huevo o qué debería hacer con él? Preguntó el niño. Diría que en ambos casos, pero por el bien de mi salud mental, mejor nos centraremos en cómo afrontarlo, ofreció Severus. Harry se encogió de hombros. Si le contamos a alguien sobre el huevo, Hagrid perderá su trabajo e incluso podría acabar en Azkaban por poner en peligro la vida de los estudiantes, declaró el chico de pelo negro. Hagrid puede ser un poco espontáneo a veces, pero su trabajo es su vida. No quiero que la pierda. Severus asintió. Entiendo tu punto, coincidió el maestro de pociones con una leve sonrisa. Y Azkaban no es el lugar para él. Pero no puede quedarse con el huevo. No creo que se desprenda de él antes de que nazca, alegó Harry. ¿Dijiste que ya lo había puesto sobre el fuego abierto? Sí. En ese caso, el proceso de eclosión ya ha comenzado. El dragón estará listo para eclosionar en unos días, le informó Severus. ¡Qué bonito!, comentó Harry secamente. Al menos nadie más lo sabe excepto Adrián y sus amigos. No, solo mi hermano, Ron y Hermione y ahora nosotros dos. Severus asintió. ¿Pero qué hacer con un dragón? Ambos se quedaron contemplando la situación. De repente, Harry tuvo una revelación. Charlie. ¿Quién? Preguntó Severus saliendo de su ensoñación. Charlie Weasley, el hermano mayor de Ron, el que trabaja con dragones en Rumanía. Exclamó Harry. Quizás pueda darle alguna pista a mi hermano para que Charlie esté siempre presente. Ya intentaron que Hagrid se deshiciera del huevo. Es lo mejor que podemos hacer, coincidió Severus. Esperemos que nadie se entere. Pero no fue así. Por lo que decían en Hogwarts, parecía que Draco Malfoy fue quien lo descubrió. Harry no podía estar seguro, ya que no seguía a su hermano a la cabaña de Hagrid todos los días, pero sabía que el dragón había eclosionado, que Hagrid lo llamaba Norberto y que Malfoy había estado sonriendo demasiado hacia el trío como para no enterarse. Menudo desastre. Casi tanto como la mano de Ron, que Norberto había tratado como su nuevo juguete para morder. Y entonces, 4 días después de ese incidente, Harry se enteró de que su hermano, Hermione y Neville y quien lo iba a prever le habían costado a la casa Gryffindor 150 puntos en una sola noche, intentando sacar al dragón del castillo. Y se ganaron un castigo. Maldita sea. Y el castigo, como Severus descubrió por una furiosa Minerva McGonagall, sería en el bosque prohibido. ¿El bosque prohibido? Preguntó Harry con incredulidad. No sé qué dijo tu hermano, pero debió de enfadar mucho a Minerva, coincidió Severus. Pero no podemos dejarlos entrar solos al bosque. Exclamó Harry, mientras se le ocurrían disparates. No, no podemos, dijo Severus pensativo antes de sonreír con suficiencia. ¿Sabes? Quizás sea hora de darles a esas formas de lobo nuestra la oportunidad de correr en su hábitat natural. ¿No crees? La sonrisa de respuesta fue una réplica perfecta de la suya. Y así quedó decidido. La noche siguiente, Harry salió de la sala común tras su hermano y corrió a encontrarse con Severus a la salida de las mazmorras. Tardó un poco más de lo esperado, ya que Adrián, al parecer, había olvidado la capa en la torre de astronomía mientras sacaba a Norberta a escondidas. Ninguno de ellos se lo había dicho a sus padres, por supuesto, ya que el gemelo Potter de ojos color avellana había recibido su segundo All-Wear este año, incluso sin contar ese pequeño detalle. Ya era hora, le susurró Severus en cuanto dobló la esquina. Filch acaba de llevar a Adrián y a los demás a los jardines. Aunque siempre suele dar largos discursos a los que cumplen castigo, así que deberíamos tener tiempo suficiente. Harry asintió y se marcharon. 2 figuras encapuchadas, escondidas entre las sombras, se acercaron rápidamente al bosque.
Una vez ocultas, guardaron sus varitas en las fundas que Severus les había conseguido, ingeniosos inventos que se ajustaban o aflojaban con el cuerpo del animago, permitiéndoles llevar sus varitas consigo incluso transformados, y se transformaron en un par de lobos negros. Severus, que conocía mejor el bosque prohibido, les guió. Corrieron velozmente entre los frondosos árboles, con la vista y el oído mucho más desarrollados. Una luz entre las ramas y la voz de Hagrid reprendiendo a Filch les informaron que habían llegado a su destino. Observaron cómo el pequeño grupo de 6 incluyendo a Fam, el perro de Hagrid se dividía en 2, siguiendo los rastros plateados en el suelo del bosque. Sangre de unicornio. Harry se giró para mirar a Severus, quien negó con la cabeza. No había oído hablar de la sangre de unicornio. Esto era terrible, terrible. Solo conocían a una persona, si es que así se le podía llamar, lo suficientemente desesperada como para matar unicornios por su sangre y, si sus suposiciones eran correctas, Adrián estaba en un lío mucho mayor del que habían pensado inicialmente. Adrián estaba en el mismo grupo que Hermione y Hagrid al principio. Se encontraron con 2 centauros en su camino, Vane y Roran, que parecían empeñados en repetir que Marte brillaba inusualmente esa noche. Harry no era muy experto en la adivinación de los centauros, no es que conociera las técnicas de los magos, pero se desvió del tema. Aún así, que lo repitieran una y otra vez no podía ser bueno. Pero esos 2 eran centauros de verdad y, a pesar de su preocupación, no pudo evitar sentirse un poco sobrecogido. Los grupos cambiaron pronto, tras una jugada bastante estúpida de Malfoy que hizo gruñir ferozmente a Severus, y Adrián se encontró con el rubio y el perro de Hagrid. Por pura casualidad, siguieron el rastro que los condujo directamente al claro donde yacía el unicornio muerto. A Harry se le encogió el corazón. La imagen del unicornio muerto en el suelo le parecía fundamentalmente errónea. Enseguida se le ocurrió la idea de lo que un unicornio de guerra, con formas de defenderse mucho más agresivas que su primo de pelo blanco, le habría hecho a su agresor. Eso sí que sería un espectáculo. No llegó a reflexionar sobre la imagen mental del señor oscuro siendo perseguido por un furioso unicornio de guerra de 2 metros de altura durante más de unos segundos. Una figura encapuchada entró en el claro y se inclinó junto al unicornio, bebiendo su sangre. Un grito estremecedor después, cortesía de un tal Draco Malfoy, la figura encapuchada, que no podía ser otro que el mismísimo Lord Voldemort, se irguió y comenzó a avanzar hacia el gemelo Potter, que estaba congelado. Harry estaba listo para transformarse de nuevo y hacer, no sabía exactamente qué. Algo. Cualquier cosa. ¿Pero qué? El sonido de capuchas acercándose lo detuvo cuando un tercer centauro, uno más joven, de cabello rubio ceniza y cuerpo palomino, saltó tras un árbol y atacó al encapuchado. Voldemort huyó o más bien flotó y el centauro se acercó a Adrián. Al presentarse como Firenze, Harry sintió que estaba a punto de llorar. Su hermano casi había sido atacado por el señor tenebroso, allí mismo, ante sus propios ojos. Su corazón latía con fuerza, su mente estaba nublada. Su hermano casi había muerto y él no había hecho más que mirarlo fijamente. Siguió a Severus, quien a su vez siguió a Firenze, quien había cargado a Adrián a la espalda y lo conducía hacia Hagrid. Apenas se percató de los 2 centauros furiosos con los que se cruzaron, y el alivio no llegó a su corazón una vez que su hermano se reunió con el resto del grupo. Se sentía inútil. Todo su entrenamiento y no había hecho nada, con el cerebro paralizado de miedo. ¿Y si Firenze no hubiera estado allí? ¿Habría actuado a tiempo o Severus habría tenido que intervenir? El maestro de pociones los condujo de vuelta al bosque por donde habían entrado y revirtió la transformación animada, parándose pronto frente al chico de ojos verdes, de vuelta a su estado normal, esperando a que hiciera lo mismo. Instintivamente, notó que algo andaba mal con el chico, más allá de la sorpresa de encontrarse con el mago oscuro más temido del siglo. Y cuando Harry regresó a su forma original, una sola mirada a sus ojos nublados confirmó sus temores. No sabía qué pasaba por la cabeza de Harry, y el chico tenía tendencia a pensar demasiado. No sabía qué hacer para arreglar lo que estuviera mal. Severus solo pudo abrazarlo fuerte mientras lloraba con una desesperación que nunca antes había visto en él. Y cuando Harry volvió a transformarse, una sola mirada a sus ojos llorosos bastó para confirmar sus temores. No sabía qué pasaba por la cabeza de Harry, y el chico tenía tendencia a pensar demasiado. No sabía qué hacer para arreglar lo que estuviera mal. Severus solo pudo abrazar a Harry mientras lloraba con una desesperación que nunca antes había visto en él. Severus observaba a Harry desde la distancia.
Durante los primeros días tras su regreso del bosque prohibido, el chico parecía una sombra de sí mismo, sin mirarlo a los ojos, mirándolo furtivamente solo para asegurarse de que seguía allí. Y entonces, de repente, unos días antes de que empezaran los exámenes, una nueva llama ardió en los ojos de Harry y le contó a Severus lo sucedido. El maestro de pociones no podía creer lo que oía. ¿De verdad se culpaba a Harry por haber tenido miedo al encontrarse con el Señor Oscuro prácticamente por primera vez? Al presenciar a dicho Señor Oscuro bebiendo sangre de unicornio en un oscuro claro del bosque prohibido. Todos estarían asustados, diablos, él también lo había estado. Y se aseguró de decírselo. Después de todo, solo un idiota o un loco podría estar frente a semejante escena sin sentir miedo, y Harry no era ninguno de los dos. Pero lo que tenía que decir, aunque calmara la culpa del chico y era propio de Harry sentirse culpable por algo que no podía controlar, ese incorregible y adorable hijo suyo no logró apagar el fuego en sus ojos. Harry había visto a Voldemort, había sentido por primera vez la magnitud de la amenaza que representaba y estaba decidido a luchar. El profesor de pociones no sabía si debía estar aterrorizado o no, al ver a Harry así lo decidió. Probablemente lo habría estado, siempre temía que algo le pasara al chico, no podía evitarlo si no fuera tan orgulloso al mismo tiempo. Harry, por su parte, había hecho todo lo posible por superar la culpa. A decir verdad, no podía decir que lo hubiera logrado del todo, pero una revelación a altas horas de la noche, mientras estudiaba para su examen de transformación, lo hizo salir de su autocompasión. ¿Qué demonios estaba haciendo? Se suponía que estaba entrenando, se suponía que estaba mejorando. Estaba tan enojado consigo mismo por no reaccionar que decidió coger un libro y esconderse detrás. Su ira se encendió y consumió cualquier rastro de miedo que pudiera haber quedado. Se encendió, creció y ardió, y con un estallido final se dispersó, dejando tras de sí una claridad y una calma como nunca antes había sentido. Entrenaría. Mejoraría. Y nunca más se permitiría quedarse paralizado en una situación así. No podía prometerse a sí mismo que no tendría miedo, pues su corazón no podía controlarlo, y en realidad, ¿cuántas veces le había advertido Severus que no lo intentara? Pero no permitiría que el miedo lo detuviera de nuevo. Y Harry rió entre dientes, con el corazón más ligero que en días. Bajó corriendo las escaleras hacia la sala común y le dio a su hermano un fuerte abrazo con un solo brazo, dejándolo sobresaltado. ¿De qué se trataba eso?, preguntó Adrián, que estaba enfrascado en una conversación con Ron y Hermione. Acabo de terminar lo que necesitaba repasar para transformación y me apetecía compartirlo, dijo Harry con una amplia sonrisa, antes de volver a su cama para terminar de repasar. ¿Ves lo que estudiar demasiado te puede hacer, Hermione?, oyó preguntar a Ron mientras se alejaba. Deberías parar antes de que tú también pierdas la cabeza. Desde entonces, Harry había pasado los días estudiando como siempre, con su determinación reforzada. Los exámenes fueron pan comido, al menos para él. Hermione parecía decidida a superar sus calificaciones, pero incluso ella dio un paso atrás después de que Harry transformara el ratón que le habían regalado en una caja de raté de oro puro y piedras preciosas, con un diseño tan ornamentado que incluso la profesora McGonagall tuvo que detenerse antes de sonreírle ampliamente. El último examen, Historia de la Magia, terminó en un ambiente general de alegría. Por fin habían terminado. Los resultados saldrían en una semana y, con el último partido de Quidditch 2 días después, el fin oficial de su primer año en Hogwarts estaba cerca. El buen humor de Harry solo duró hasta el momento en que vio la cara de asombro de su hermano mientras arrastraba a Ron y Hermione hacia la cabaña de Hagrid. Algo le decía que Adrián finalmente se había preguntado de dónde había salido el huevo de dragón de Norbert. Él y Severus ya habían llegado a la conclusión de que el incidente tenía el nombre de Quirrell escrito por todas partes. La probabilidad de que fuera una coincidencia era una entre 1.000.000 si se consideraba el momento, y Harry y Severus habían dado por sentado que Quirrell sabía cómo burlar a Fluffy. Ahora solo le faltaba la oportunidad. Con ese conocimiento, el maestro de pociones le envió una carta a Nicholas, contándole sus preocupaciones, pero el alquimista, sabiendo que si la piedra no estaba a salvo en Hogwarts, tampoco lo estaría en ningún otro lugar, respondió que se arriesgaría. Harry suspiró, esperando que pudieran detener cualquier intento de Quirrell. Regresaba del despacho de Severus después de leer la carta, pensando en cómo podría convencer a Nicholas de que escondiera la piedra en otro lugar. Entró en la sala común con un suspiro, sin esperar encontrar a Nane despierto tan tarde. Debería haberlo pensado mejor. Allí mismo, en medio del suelo, yacía el cuerpo, claramente petrificado, de un tal Neville Longbottom. La mente de Harry se puso en marcha.
Neville se había quedado petrificado después de que todos los demás se hubieran dormido, o alguien se habría dado cuenta. Y como era muy improbable que un ataque externo se dirigiera a Neville, debía de haber sido uno de los Gryffindors el que había lanzado el Petrificus Totalus. La única razón para hacerlo sería que Neville se interpusiera en su camino. Y después de los 150 puntos perdidos y una detención en el bosque prohibido, solo había 3 personas a las que Neville podría oponerse a escabullirse de noche. Además, solo había 3 personas que podrían tener motivos para hacerlo. Y quién sabe cuánto tiempo llevaban ya fuera. ¡Ay, tío, ¿qué has hecho? Harry se dio la vuelta de inmediato sin avisar a Neville, quien parecía haberse quedado dormido de todos modos de su presencia. Salió de la sala como un aturdido, dirigiéndose al tercer piso y al pasillo prohibido, varita en mano. Quería ir a buscar a Severus primero, pero un segundo de retraso podría ser demasiado. El chico de ojos verdes corrió tan rápido como pudo, sin importarle, quizás esperando en ese momento encontrarse con un profesor en el camino. Sin embargo, no le importó, y para cuando llegó al pasillo prohibido estaba medio loco. Fluffy ladraba desde detrás de la puerta y solo entonces Harry se dio cuenta de que no tenía ni idea de cómo pasar. Pero por una vez, la sutileza no era lo importante. Si tenía que destrozar a un cerbero para llegar a su hermano, que así fuera. Empujó la puerta con cuidado, para no alertar al perro de su presencia de inmediato. El perro ladraba por encima de la trampilla abierta, dejando claro que alguien lo había atravesado. Al menos su hermano había sobrevivido. Examinó la habitación rápidamente, y 2 cosas le llamaron la atención. La capa de invisibilidad estaba tirada en el suelo. Un arpa yacía medio rota a pocos metros de distancia. Solo había una razón por la que el arpa debía estar allí. Con un rápido reparo que llamó la atención del perro, el arpa quedó como nueva. Otro movimiento de varita hizo que las cuerdas del arpa produjeran un sonido. El hechizo no iba a durar mucho, y el sonido producido no podía clasificarse exactamente como una melodía, pero pareció afectar a Fluffy. Cerró los ojos y cayó al suelo hecho un ovillo. Harry agarró la capa, se la echó encima y caminó hacia la trampilla. Lanzó un lumos por la trampilla, y el haz de su varita iluminó lo que parecía ser una especie de planta rastrera. Dudando mucho que Dumbledore le hubiera pedido a la profesora Sprout que plantara madreselva, Harry agarró su varita y saltó. La planta amortiguó su caída y luego intentó romperle los huesos. Las enredaderas le rodearon las piernas, señalándola como un lazo del diablo. No tengo tiempo para esto, murmuró Harry y apuntó con su varita a la planta. Incendió. Llamas rojas y brillantes brotaron de su varita, haciendo que la planta se retirara cerca de la pared. El chico echó a correr al instante. La siguiente puerta que empujó lo condujo a una habitación donde miles de pájaros multicolores revoloteaban. 3 escobas estaban tiradas al azar junto a la puerta de salida y Harry solo podía adivinar quién las había usado. Se acercó a la puerta y la encontró cerrada con llave, e instintivamente supo que no podía lanzar ningún hechizo que le permitiera pasar sin la llave. Y hablando de llaves, volvió a levantar la vista. Los pájaros resultaron no ser pájaros, sino llaves aladas. Y la que buscaba debía ser vieja, pensó el chico, y grande, plateada y hecha jirones si ya la habían usado 2 veces. Tomó una escoba y se fue, buscando frenéticamente la llave correcta con la mirada. La encontró unos instantes después, con su talento de buscador a flor de piel, y con movimientos casi bruscos, la metió en la cerradura y abrió la puerta. Apretó la varita con más fuerza, se ajustó la capa y abrió la puerta. Parecía haber un enorme tablero de ajedrez frente a él, mientras una puerta abierta lo esperaba al otro lado de la habitación. Por unos segundos temió tener que jugar hasta el final cuando la suerte le sonriera. Una Hermione despeinada y llorosa apareció entre los ruidos, corriendo hacia el tablero de ajedrez, con la mirada fija en algún lugar del rincón izquierdo de la habitación donde yacía Ron, desmayado. Harry no tuvo tiempo de detenerse. Deseando que la pelirroja estuviera bien, vio su oportunidad y la aprovechó, cruzando la habitación corriendo al mismo ritmo que Hermione. La presencia de alguien que aparentemente ya había derrotado al tablero fue suficiente para impedir que comenzara una segunda partida. El hedor que provenía de la siguiente cámara fue suficiente para advertirle de lo que estaba por venir antes de que el troll desmayado apareciera a la vista. Harry redobló la velocidad. Solo le quedaba una prueba, lo sabía. Y luego la cámara final donde su hermano se encontraba solo con Quirrell, o incluso Voldemort. Las llamas envolvieron la entrada y la salida mientras cruzaba la penúltima puerta. El mensaje en el pergamino que Severus había dejado era claro y Harry debatió sus opciones. Allí estaba, pensó, cogiendo el pequeño frasco.
Apenas quedaba suficiente para una persona. Sin detenerse a pensar, simplemente lo tragó y caminó entre las llamas negras. La sensación gélida de la poción era un buen presagio para el frío que sentía en el pecho. Caminó apresuradamente hacia la siguiente cámara, solo para detenerse, sorprendido, ante lo que encontró. Kirrell estaba allí, como se esperaba, y también su hermano, afortunadamente aún de pie, aunque estuviera envuelto en una gruesa cuerda de pies a cabeza, y detrás de ellos, el mismo espejo que había cautivado a su hermano 6 meses atrás. El espejo que reflejaba el deseo más profundo de tu corazón. ¿Qué tan bueno podía ser que estuviera en esta cámara? No muy bueno, Harry podía apostar a eso. Kirrell continuó explicando cómo había dejado entrar al troll en la escuela y cómo trabajaba para Voldemort. Adrián se mostró valiente, pero Harry notó que estaba intimidado. Veo la piedra, se la presento a mi amo, pero ¿dónde está? Murmuró Kirrell para sí mismo, dándole la espalda a Adrián, quien se quedó petrificado. Quizás la piedra esté dentro del espejo. ¿Tengo que romperlo? El profesor de defensa se agitaba cada vez más. ¿Qué hace este espejo? ¿Cómo funciona? Ayúdeme, amo. Harry se quedó petrificado cuando una voz respondió a su súplica, aparentemente proveniente del propio Kirrell. Usa al chico, Kirrell se giró hacia Adrián y, con un movimiento de muñeca, las cuerdas que lo sujetaban desaparecieron y el chico quedó libre para moverse. Kirrell le ordenó que se acercara y se mirara en el espejo. Eso fue precisamente lo que Adrián hizo. Harry no entendía qué estaba pasando. ¿Y bien? Preguntó Kirrell con impaciencia. ¿Qué ves? Voy a estrecharle la mano a Dumbledore, dijo Adrián. Harry conocía a su hermano lo suficiente como para saber que mentía. Gané la copa de las casas para Gryffindor. Kirrell maldijo de nuevo y apartó al chico. Adrián pareció captar la indirecta y decidió correr. Se dio la vuelta, con la mano agarrada al bolsillo. Y fue en ese preciso instante que Harry se dio cuenta de que su hermano había conseguido la piedra filosofal. Él miente y la voz aguda volvió a sonar, saliendo de Kirrell sin que él moviera los labios. Potter, vuelve aquí. Adrián no se detuvo. He dicho que vuelvas. Y sacó su varita para lanzar un rápido aturdimiento. Adrián cayó de cabeza al suelo y allí quedó tendido mientras la voz volvía a hablar. Así que así termina, Adrián Potter, el niño que sobrevivió, morirá esta noche, déjame verlo antes de que muera, he esperado 10 años por esto, dijo la voz mientras Harry se acercaba en silencio, apuntando a Kirrell con su varita bajo su capa. Estaba listo para hacer lo que fuera necesario, maestro, no eres lo suficientemente fuerte. Protestó Kirrell. Tengo fuerza suficiente para esto, insistió la voz, y Kirrell empezó a desenrollarse el turbante lentamente hasta que desapareció por completo y entonces se dio la vuelta. Harry mordió la mejilla para no gritar. Mordió con tanta fuerza que notó el fuerte sabor a cobre de su propia sangre. Así que ese era Lord Voldemort. Miró al hombre que había intentado matarlos a él y a su hermano de bebés, el hombre que amenazaba la vida de su hermano una vez más, o al menos lo que quedaba de él. Un rostro deforme, con forma de serpiente y ojos rojos, se alzaba donde debería estar la nuca de Kirrell, mirando a su hermano desmayado con pura malicia. Nos volvemos a encontrar, Adrián Potter, dijo Voldemort. Esperaba más de ti. Al menos la última vez que nos vimos, lograste mirarme a los ojos. Se burló. No tendrás una segunda oportunidad. Mátalo y llévate la piedra. La tiene en alguna parte. Ordenó el señor oscuro con voz fría. Sí, maestro, respondió Kirrell obedientemente, casi con reverencia. Adiós, Adrián Potter, dijo Voldemort mientras Kirrell se giraba hacia el chico desmayado. Mientras Voldemort hablaba, todo el miedo que sentía Harry, la mortificación por la inminente fatalidad de su hermano que lo había paralizado, se transformó instantáneamente en una ira abrasadora, y de esta, en una furia blanca y abrasadora. Voldemort era un monstruo y Kirrell lo estaba ayudando. El señor tenebroso manchaba todo lo que tocaba, lo contaminaba, lo erradicaba. Y ahora iba tras su hermano. Una de sus primeras lecciones de alquimia se coló en sus pensamientos atormentados mientras apretaba su varita con fuerza bajo la capa. Si todo lo demás falla, Harry, recuérdalo siempre. El fuego purifica todo lo impuro. La voz de Nicholas resonó en su cabeza. Años después, Harry miraría atrás y se preguntaría cómo había logrado hacer lo que hizo. No era que hubiera practicado un hechizo sin palabras antes. Lo único que recordaría después sería que, al alzar su varita hacia Adrián, Kirrell la había apuntado contra él y había concentrado toda su voluntad en un solo conjuro, el único hechizo a gran escala que conocía. Saevit Infernalis.
Y aunque no profirió ni una palabra, una gran ola de llamas rojas y profundas surgió de su varita y golpeó a Kirrell, quien se inclinaba sobre Adrián, listo para asestar el golpe final directo al pecho, lanzándolo al otro lado de la habitación. El profesor de defensa contra las artes oscuras gritó con todas sus fuerzas mientras el fuego, en lugar de extinguirse, crecía y crecía, girando a su alrededor como un tornado infernal, envolviéndolo y extendiéndose hacia arriba, con las llamas lamiendo el techo. Un humo oscuro, que recordaba vagamente a una forma humana, voló desde las llamas furiosas hacia la habitación y salió por la puerta con un grito terrible. El señor oscuro había abandonado a Kirrell y huía de la batalla. Pasó por encima de Adrián mientras volaba, maldiciéndolo de nuevo por la magia que albergaba en él y que casi había causado su muerte por segunda vez. Todo lo que Harry pudo hacer fue mirar al señor tenebroso mientras escapaba. Quería correr hacia su hermano, quería asegurarse de que estaba a salvo, de que estaba vivo, pero su cuerpo se negó a cooperar mientras su cerebro finalmente comprendía lo que había hecho. Las llamas aún ardían, y Kirrell estaba dentro de ellas. No había forma de que pudiera escapar de ellas. Lo había matado. Lo había matado. En lugar de ir hacia su hermano, dio un paso atrás, su mano, aún agarrando su varita, cayó flácida a su costado y bajo la capa. Pasaron unos segundos mientras las llamas comenzaban a dispersarse. Harry apenas registró los pasos que resonaban rápidamente en el pasillo detrás de él y solo notó a Albus Dumbledore cuando pasó a su lado. El hombre mayor echó un vistazo a las llamas congeladas antes de inclinarse sobre Adrián. Harry no pudo soportarlo más. Apenas controlando sus propios pies, caminó como si estuviera bajo la maldición Imperius hasta que llegó a la salida de la cámara. Cuando la luz del fuego que había encendido dejó de pintar las paredes de naranja, fue como si una neblina se levantara de su cabeza, y todo el peso de lo que había hecho lo golpeó como un montón de ladrillos. Echó a correr como un loco e intentó dejar atrás sus recuerdos y la culpa, dirigiéndose hacia la salida. Usó un hechizo de retracción para trepar por la trampilla, apenas consciente de sus propias acciones. Fluffy seguía dormido por el hechizo que Dumbledore le había lanzado, pero Harry no se detuvo a mirar. Simplemente siguió corriendo, sin siquiera notar que la capa se deslizaba de sus hombros al suelo, a pocos metros del perro de 3 cabezas. Bajó corriendo las escaleras, casi tropezando y cayendo 2 veces, pero no le importó. Siguió corriendo. Respiraba a bocanadas cortas, pero no dejó que eso lo detuviera. Siguió corriendo. Le ardían los pulmones por el esfuerzo, pero los ignoró. Tenía que seguir corriendo. No había antorchas encendidas a esa hora en las mazmorras, así que siguió a oscuras, sin molestarse en iluminar su camino. Estaría bien mientras siguiera corriendo. Llegó a una puerta familiar y empezó a golpearla con todas sus fuerzas, sin importarle quién lo escuchara. Severus abrió la puerta confundido. Acababa de terminar de leer algo relevante para su investigación sobre el matalobos y estaba a punto de acostarse. Intentó preguntarle a Harry qué había sucedido, pero su rostro pálido y sus mejillas surcadas de lágrimas lo silenciaron. Simplemente abrió la puerta del todo y lo dejó entrar a su oficina, cerrando con llave. ¿Qué pasó, Harry?, preguntó, pero el chico permaneció en silencio, con la mirada perdida, como si hubiera caído en una especie de trance. Conocí a Voldemort. El chico dijo en voz baja tras unos minutos de silencio. Severus jadeó al sentir que el mundo daba vueltas a su alrededor. ¿Qué? Acosar. Y cuando volví a la sala común, me di cuenta de que Adrián, Ron y Hermione habían ido a por la piedra, explicó Harry, con la mirada fija en la pared del otro lado de la habitación, cerca del cuadro vacío de Merlín. Los seguí y encontré a Kirrell amenazando a Adrián. De alguna manera, mi hermano consiguió la piedra. Estaba ese espejo allí, el que te hablé la Navidad pasada, y la piedra estaba dentro y entonces me di cuenta de que Voldemort también estaba allí. Estaba poseyendo a Kirrell o algo así, compartiendo su cuerpo. Adrián intentó escapar, Kirrell lo dejó inconsciente y Voldemort ordenó matarlo. El chico se detuvo. Las lágrimas volvieron a correr por su rostro, cayendo de sus ojos sin pestañear. «Harry, ¿está bien Adrián?», preguntó Severus, temiendo lo peor. Harry se encogió de hombros. Todavía estaba inconsciente cuando lo dejé, pero Dumbledore acababa de llegar. Supongo que estará bien. Si Adrián no era el problema, ¿qué lo era? ¿Qué pasó, Harry?, preguntó Severus por segunda vez ese día. Kirrell iba a matar a Adrián, papá, dijo el chico de ojos verdes con voz ronca, mirando directamente a los ojos del maestro de pociones por primera vez desde que entró en su oficina. Pero no lo hizo, dijo Severus, sin gustarle hacia dónde se dirigía la situación. ¿Habría detenido Dumbledore a Voldemort a tiempo?
No, no lo hizo, coincidió Harry, con la voz quebrada y el cuerpo temblando. Porque yo lo maté primero. Y el chico cayó de rodillas y lloró. Quirrell iba a matar a Adrián, papá, dijo el chico de ojos verdes con voz ronca, mirando directamente a los ojos del maestro de pociones por primera vez desde que entró en su oficina. Pero no lo hizo, dijo Severus, a quien no le gustaba hacia dónde se dirigía la situación. ¿Habría detenido Dumbledore a Voldemort a tiempo? No, no lo hizo, coincidió Harry, con la voz quebrada y el cuerpo temblando. Porque yo lo maté primero. Y el chico cayó de rodillas y lloró. Severus no podía creer lo que oía. Harry había tenido que, Merlín, no. Era solo un niño. Aún no tenía 12 años y había tenido que, Voldemort moriría, decidió Severus en ese instante. Quizá no fuera por su propia mano, pero iba a ayudar y, si se salía con la suya, ese bastardo moriría lenta y dolorosamente. El maestro de pociones se arrodilló y abrazó a Harry. Le costó un poco, ya que el chico no parecía querer que lo tocaran. Severus conocía esa sensación demasiado bien. Harry, mira, me ordenó, su voz indicando claramente que no lo ignorarían. Harry levantó la vista, con sus ojos verdes perdidos. Sé que te sientes fatal ahora mismo, pero no fue tu culpa, Harry. Pero lo maté. Me quedé ahí, levanté mi varita y lo maté. Lo quemé, Seth. Dijo Harry, con la voz casi irreconocible por el dolor. Parecía mayor, como si hubiera envejecido una década en la última hora. Severus cerró los ojos y suspiró. Cuando tenía 19 años, Harry, casi un año y medio antes de que nacieras, estaba a las órdenes de Dumbledore, espiando para la orden entre los mortífagos, dijo el maestro de pociones, y Harry lo miró confundido. Al menos tengo su atención, pensó Severus. Tenía 16 años cuando me uní al Señor Tenebroso, aún no había terminado el colegio. No fui el único de mi casa que se unió a él ese año. Había un chico, Benjamin Alexander. Estaba en quinto año, pero a Voldemort nunca le importó mucho la edad de sus reclutas. Era un chico tímido, de familia pobre, y solo se unió para no ser rechazado por su origen humilde. Cuando cumplí 18 y dejé el colegio, me puse a disposición de la orden, intentando sacar algo bueno del peor error de mi vida. Benjamín tomó un camino diferente. ¿Pero qué tiene eso que ver con I? Empezó Harry y Severus lo detuvo antes de que pudiera continuar con su pregunta. Ya verás, le aseguró el maestro de pociones con una sonrisa triste. Como decía, Benjamín siguió un camino diferente. Siempre tuvo un carácter maleable y su relación con las artes oscuras terminó por corromperlo y no existe el bien ni el mal, solo existe el poder y aquellos demasiado débiles para buscarlo. Algo que Quirrell le había dicho a su hermano resonó en la mente de Harry. ¿Quirrell siempre había sido así? Para cuando cumplí 19, era espía a tiempo completo de la Orden, y él era uno de los mejores de Voldemort. Torturaba indiscriminadamente, mataba a quien le ordenaban y, además, nunca mostraba piedad. Severus parecía perdido en sus pensamientos sobre una época mucho más oscura que la actual. Una noche, Voldemort envió a un grupo de mortífagos a buscar a algunos miembros de la Orden escondidos. Me asignaron a Benjamín. A pesar de mis esfuerzos, por lo contrario, localizamos a un mago y miembro de la orden que se había casado con una mugle. Tenía 3 hijos, todos menores de 5 años. Benjamín irrumpió en su casa antes de que yo pudiera llegar. No tenía ganas de esperar. Para cuando llegué, ya había torturado a la madre con la Cruciatus durante media hora y había hecho que los niños miraran. En cuanto me vio, se rió. Severus cerró los ojos con fuerza. Se rió, Harry, y me dijo que eligiera a cuál de los niños quería matar primero. Y para demostrarlo, lanzó la maldición asesina sobre la madre, justo delante de mis ojos. Los niños lloraban, el padre parecía perdido y no pude hacer nada para ayudarlos. Benjamín dijo que, como no me decidía, él elegiría primero. Apuntó con su varita a la niña más pequeña, una niña de 2 años, apenas un bebé. ¿Y qué pasó? Preguntó Harry, con la voz menos angustiada. Las lágrimas habían dejado de caer de sus ojos. Sí, elegí. Elegí a Benjamín, declaró Severus. Lo conocía desde que tenía 11 años, pero el niño que conocí y el hombre en el que se había convertido eran 2 personas completamente distintas. Le lancé una Avada Kedavra y alteré los recuerdos de la familia para que no recordaran mi rostro, y me fui. Nunca me había sentido tan vacío en mi vida. Severus admitió haber vuelto a cerrar los ojos. Nunca había compartido esa historia con nadie. Nunca pensó que lo haría, pero este parecía ser el momento adecuado. Sintió un suave toque en la mano y abrió los ojos para ver que Harry había puesto la palma sobre su puño cerrado. No fue tu culpa, papá, dijo el niño.
Habría matado a esa chica si no lo hubieras detenido. Estaba demasiado perdido. Sí, habría matado a esa chica, coincidió Severus. ¿Y qué habría hecho Kirrell si no lo hubieras detenido? El chico guardó silencio. Harry. Habría matado a Adrián, murmuró Harry. Sí que lo habría hecho. ¿Cómo no pudiste proteger a tu hermano, Harry? Preguntó Severus. Podría haberlo desarmado, no podrías haberlo hecho, dijo Severus. Kirrell estaba poseído por Voldemort. Desarmarlo no te habría servido de nada, dijo Severus. Pero y además, Harry, continuó Severus, Kirrell murió en el momento en que entregó su cuerpo al Señor Tenebroso. Voldemort lo usó solo como un recipiente. Jamás lo habría permitido vivir. Sería como tener un testimonio viviente de su peor momento, y él jamás lo permitiría, declaró Severus. También dudo que Kirrell hubiera sobrevivido a que Voldemort abandonara su cuerpo después de estar fusionado con él durante tanto tiempo. No, ha muerto desde que accedió a esto. ¿Y tú, no me odias? Preguntó Harry. ¿No crees que soy igual que él? No. Claro que no te odio. Protestó Severus en voz alta, agarrando al chico por los hombros y zarandeándolo. Y tú no te pareces en nada a él. Aunque no fuera por salvarle la vida a tu hermano, ahora estás aquí, llorando la muerte de un hombre que te habría matado en un instante. Una nueva esperanza brilló en los ojos del chico al asimilar las palabras del maestro de pociones. Tal vez no iba camino de convertirse en el próximo señor oscuro, como temía. ¿Pero por qué te duele? Preguntó con seriedad, con los ojos muy abiertos. Severus sintió que se le humedecían los ojos, pero intentó contenerse por el bien de Harry. ¿Por qué te importa, Harry? ¿Y por qué te importa? Nunca podrías tomar una vida a la ligera, dijo Severus con una sonrisa. Solo quiero que entiendas algo. Si alguna vez tu vida corre peligro, o si la vida de alguien a quien quieres se ve amenazada, no puedes dudar. Prométeme que siempre te cuidarás en un caso así, Harry. El chico seguía pálido, pero la primera impresión lo abandonaba poco a poco, el puro alivio de que él y su hermano estuvieran vivos y de que Voldemort no hubiera perforado la armadura de terror que sus recientes experiencias habían creado alrededor de su corazón. Lo prometo, dijo en voz baja. Al menos, más firme que antes. Ahora, quiero que me hagas un favor, dijo Severus. Voy a prepararte una poción suave para no soñar y quiero que la tomes e intentes dormir un rato. Al notar su expresión de pánico, explicó. Puedes dormir aquí, en el sofá, pero tienes que hacerlo. Estás bajo el efecto de la adrenalina y no te durará mucho. Harry quiso quejarse, pero de repente sintió los párpados pesados. Quizás estaba cansado. Solo un poco. Se acercó al sofá y Severus mezcló rápidamente algunos ingredientes en un frasco de vidrio. Una vez hecho el proceso, le dio la poción a Harry. ¿Qué pasa con Adrián? Preguntó el chico mirando la poción. Iré a ver cómo está. Además, dudo que despierte antes de que amanezca, le aseguró el maestro de pociones. Y también te cubriré si no estás en tu dormitorio. Tú solo descansa. Harry asintió, guardando su varita, aún la sostenía con una mano en la funda y bebiendo la poción de un trago, acomodándose entre las suaves almohadas que Severus tenía en su sofá. ¿Y papá? Preguntó Harry, bostezando levemente. Sí, Harry. Te amo. Dijo el chico y cerró los ojos. Yo también te quiero, hijo. Dijo el maestro de pociones y le besó la cabeza con cariño. Y estoy orgulloso de ti. La respiración del chico se estabilizó y Severus cerró los ojos y dejó escapar un largo suspiro de alivio. Una parte de él quería llorar. En el fondo sabía que Harry eventualmente tendría que luchar y, siendo quien debía detener a Voldemort, incluso verse involucrado en una pelea en la que tendría que acabar con la vida de alguien. Pero que ocurriera tan pronto, sí, una parte de él quería llorar hasta la mañana. Pero otra, la que triunfaba, solo quería romper algo. Sacó su varita y salió de la habitación, recorriendo el pasillo y entrando en uno de los grandes almacenes de las mazmorras. Este estaba lleno de escritorios viejos y otros muebles que ya no se usaban en la escuela. El techo era alto y arqueado, con montones de muebles de madera que se alzaban hasta las alturas. Perfecto. Severus cerró la puerta tras él, le echó llave, le puso un encantamiento silenciador y giró su varita hacia las pilas de muebles. Sus pensamientos eran un caos y su vista estaba nublada mientras lanzaba hechizos en todas direcciones. Y aunque no se oía ningún ruido afuera, Severus aullaba hechizos a diestro y siniestro, haciendo añicos estanterías y pupitres. ¿Cómo había permitido que esto sucediera? Otra pila de escritorios explotó bajo una rápida sucesión de contundentes hechizos. El maestro de pociones miró a su alrededor con un brillo feroz en los ojos.
Vio otra pila más y una pequeña parte de su cerebro se alegró de que Hogwarts pareciera tener tantos muebles de repuesto. ¿Por qué no pudo proteger a Harry cuando más lo necesitaba? Lanzó todos los hechizos explosivos que se le ocurrieron, rompiendo y destrozando todo lo que encontraba a su alrededor. Los minutos volaban mientras desahogaba su frustración. Miró frenéticamente la habitación, buscando algo más que destruir. No quedaba nada. Se detuvo, observando los trozos de madera carbonizados que antes eran muebles. ¿De verdad había hecho todo esto? Suspiró. Pero claro que sí. Con la mente más tranquila ahora, empezó a reparar lo que había roto. No todo era recuperable, había un charco de metal fundido en el suelo que Severus simplemente limpió, sin recordar que hubiera habido nada metálico en la habitación, y mucho menos derretirlo, pero la habitación no parecía muy diferente después de terminar. Regresó a su despacho para ver cómo estaba Harry, que seguía dormido. Fue pura suerte que regresara cuando lo hizo, porque un par de minutos después, una sobresaltada Minerva McGonagall llamó a su puerta. Su rostro estaba pálido, sus labios formando una fina línea. Parte de la ansiedad en su mirada se transformó en alivio y luego en confusión cuando sus ojos se posaron en el gemelo Potter dormido en el sofá de Severus. Entonces, ¿Harry está aquí?, preguntó sorprendida. Lo hemos estado buscando por todas partes, empezaba a temer que estuviera. Harry llegó corriendo a mi oficina hace una media hora. Se despertó para buscar agua y descubrió que su hermano se había ido, explicó. Nunca supe los detalles, ya que él también estaba bastante asustado. Me dijo que su hermano sabía lo del perro de 3 cabezas y que temía que hubiera ido al pasillo prohibido. Harry no parece saber más que lo que le dijo su hermano sobre el tema, pero me temo que Adrián podría saber más de lo que sería prudente sobre lo que se esconde tras esa trampilla. Severus intentó mantener una expresión neutral mientras hablaba, una tarea extremadamente difícil, ya que el corazón le latía con fuerza en el pecho, y cada latido le traía una punzada de dolor al pensar en cuántas cosas podrían haber salido trágicamente mal esa noche. Acabo de convencer a Harry de que bebiera una poción para no soñar e iba a informarte. ¿Pero por qué lo buscabas? Harry tenía razón, y tú también, explicó Minerva, quitándose las gafas para frotarse los ojos. Adrián se enteró de la piedra y bajó por la trampilla con Ronald Weasley y Hermione Granger esta noche. Tanto él como Weasley están inconscientes. No conseguí mucha información, pero el que no debe ser nombrado estuvo involucrado y Albus dijo que Quirrell también. Adrián les impidió conseguir la piedra, Severus. Exclamó Minerva. Merlín sabe cómo, pero lo hizo. Severus cerró los ojos y suspiró suavemente. Sí, Minerva. Adrián. ¿Algún día lo sabrás? ¿Han sido informados los Potter de lo sucedido esta noche?, preguntó, intentando cambiar un poco de tema. Sí, pero cuando intentamos rescatar a Harry, hizo una pausa y miró al niño dormido. ¿Pero por qué no acudió a mí cuando no pudo encontrar a su hermano? Soy la jefa de su casa, después de todo. Y sus ojos se posaron en Severus con incredulidad. Y, como sabes, pero pareces olvidarlo, fui yo quien ayudó a criarlo, dijo Severus con lo que esperaba que fuera una voz tranquila, aunque no pudo evitar el tono gélido que impregnaba sus palabras. Minerva abrió los ojos de par en par antes de bajar la vista al suelo. Por supuesto, Severus, dijo simplemente, recuperándose. Deberíamos ir con Albus. Él también ha solicitado tu presencia, junto con el resto del personal. Severus asintió. Déjame escribirle una nota rápida a Harry. La poción no era muy fuerte y podría despertar antes de que regrese. Querrá saber que su hermano está a salvo. Minerva asintió y salió de la oficina, tras informarle que la reunión se celebraría en el despacho de Dumbledore. Severus sacó un pergamino y anotó lo que Minerva le había dicho y lo que él le había dicho a ella para cubrirlo. Explicó que Adrián estaba bien y lanzó un hechizo que haría que el pergamino pareciera en blanco hasta que Harry lanzara el hechizo correcto. Dobló la nota y escribió el nombre de Harry en el reverso antes de ir a la reunión. Los Potter habían llegado aproximadamente una hora después de que Harry irrumpiera en su despacho, cerca de las 3:30 de la mañana. Estaban extremadamente preocupados, como era natural, y pronto se les unieron Sirius Black y Remus Lupin. Severus los observaba desde lejos, casi decidido a consolar a una Lily bañada en lágrimas. Seguía siendo su amiga, pasar a lo que pasara. Pero no podía acercarse, ya que tanto su marido como el perro de su amigo lo despellejarían vivo. Los 4, Lupin incluido, rondaban la cama de Adrián. Lily estaba sentada en una silla, sujetando la mano de su hijo. ¿Qué le pasó, Albus?, preguntó James al director al entrar en la enfermería.
Es una larga historia, me temo, comenzó, pero lo detuvo un gruñido que, aparentemente, provenía de Sirius. Tenemos tiempo. Hablemos. Ya. El tono de Sirius era gélido, completamente opuesto a lo que Severus esperaba de él. Quizás el perro no fuera tan malo después de todo, pensó el maestro de pociones, conteniendo las ganas de sonreír con sorna. Como quieras. Y empezó a explicarle sobre la piedra filosofal y cómo se guardaba en la escuela. Una vez terminada esa parte, explicó cómo Adrián, de alguna manera, descubrió la piedra y cómo impidió que Voldemort la obtuviera. ¿Estuvo Voldemort aquí?, preguntó Lupin, con sus ojos dorados fijos en el director. Sí, lo era. ¿Y cómo lo detuvo mi hijo?, preguntó Lily, hablando por primera vez desde que vio a su hijo. Porque es increíble, pensó Severus, mientras su mente se dirigía al chico que dormía en su oficina. De todas formas, sería interesante escuchar la respuesta a esa pregunta. Cuando llegué hasta él, Adrián estaba inconsciente y Quirrell, quien había servido como recipiente de Lord Voldemort, estaba siendo consumido por las llamas. Apenas quedaba nada de él cuando las llamas se extinguieron, declaró Albus con seriedad. ¿Llamas?, preguntó James. Albus, ¿estás tratando de decir eso? ¿Qué estás tratando de decir?, preguntó James mirando al director, sin querer creer lo que oía. Parece que Adrián, una vez más, logró usar la misma magia que lo ayudó a detener a Voldemort la primera vez. Su magia reaccionó a la amenaza una vez más y lo salvó, explicó Albus. Severus sabía que debería sentirse aliviado de que no sospecharan de Harry, pero una parte de él quería que, por una vez, el chico recibiera el crédito por sus logros. ¿No era el momento adecuado? ¿Cómo es posible que no lo supieras, Albus?, preguntó Lily, sin apartar la vista de su hijo. ¿Cómo pudo Adrián entrar en esa habitación sin que lo supieras? Nunca esperé que nadie pudiera pasar el Cerberus, Lily, admitió con gravedad. Creía que la piedra estaba protegida. ¿Cómo iba a esperar que 3 niños de apenas 12 años intentaran alcanzarla? Bueno, con uno bastaría, pensó Severus. Los Weasley llegaron en ese momento, corriendo hacia Ron, que yacía en la cama junto a Adrián. Solo cuando llegaron los gemelos y Perky, todavía en pijama, alguien preguntó por Harry. Está durmiendo en mi oficina, dijo Severus mientras los ojos de James lo miraban acusadoramente. ¿Y por qué exactamente?, preguntó, entrecerrando los ojos. Severus, contento de haberse tomado el tiempo de desmantelar la habitación para poder reprimir el impulso de hechizar a James hasta el olvido, procedió a contarle lo que le había dicho a Minerva. Creo que se siente culpable por saber que Adrián se había acercado a ese perro y no decírselo a nadie. Parecía convencido de que su hermano había sufrido algún daño y que podría haberlo evitado, comentó Severus. No tan lejos de la verdad, explicaría parte de la culpa de Harry. James pareció retroceder después de eso. Severus salió de la enfermería y acompañó a Albus de vuelta a las habitaciones bajo la trampilla. El director recogió la capa de invisibilidad del suelo donde estaba y la miró con un suspiro. Menuda capa. Estaba pensada para proteger, pero ayudó a su actual dueño a ponerse en peligro de maravilla, ¿no te parece, Severus? Al maestro de pociones no le importó en absoluto la capa, pero asintió de todos modos. El director siempre le había interesado. Severus se preparó, pues estaba a punto de ver lo que había pasado a Harry. Minerva, Filius y Pomona Sprout se unieron a ellos para poder comprender mejor lo sucedido. La trampa del diablo se explicaba por sí sola, aunque la mayor parte de la evidencia de lo que había sucedido allí estaba cubierta por las quemaduras que el propio Dumbledore causó en la habitación al intentar llegar a Adrián. ¡Qué suerte!, reflexionó Severus. Habían usado las escobas y la llave correcta para pasar, aunque Flitwick dijera que alguien había intentado un hechizo de Alohomora en la cerradura. Minerva seguía negando que niños de 12 años pudieran ganar contra su tablero de ajedrez encantado, pero Severus le recordó que habían superado su prueba con la misma facilidad. Su mayor sorpresa llegó al entrar en la cámara donde se había escondido la piedra. Allí estaba ese espejo del que Harry le había hablado, y Severus se aseguró de no mirarse en él. Ya sabía lo que más deseaba. Verlo podría haber sido demasiado. Pero no fue el espejo lo que captó su atención. La pared del fondo de la cámara estaba chamuscada, las piedras de color beige dorado que componían el resto de la habitación se habían vuelto negras. Otra marca circular ennegrecida estaba en el suelo, su diámetro cerca de 10, tal vez 11 pies. Y en el centro del círculo yacía algo que parecía haber sido alguna vez el dueño de la tela púrpura que una vez fue un turbante, tumbado frente al espejo. Severus podía entender por qué Harry estaba tan asustado cuando entró en su oficina.
Cualquiera que fuera el hechizo que había usado, había sido poderoso. Era un milagro cómo había logrado lanzarlo, controlarlo y luego caminar y mucho menos correr como sospechaba que había hecho el chico todos esos pisos hasta su oficina. Era un hechizo serio y normalmente debería haberle pasado factura a su edad. Por otra parte, Harry nunca había hecho las cosas con normalidad. ¿Adrián hizo eso?, exclamó Pomona. No, de hecho no lo hizo, pensó Severus tras sus muros de oclumancia. No es que creyera que Dumbledore intentaría algo en su estado de shock, pero nunca estaba de más ser cauteloso. Sí, lo hizo, afirmó Dumbledore. Severus miró las piedras quemadas y los restos del hombre que había intentado matar a Adrián Potter y deseó, por centésima vez esa noche, haber podido encargarse de él en lugar de Harry. Estaba sumido en sus pensamientos cuando regresó a su oficina al amanecer y casi choca con Harry al salir de la oficina, con la nota que le había escrito en la mano. El chico lo miró expectante. ¿Cómo está Adrián?, preguntó con los ojos muy abiertos por la preocupación. ¿Ya se ha recuperado? Todavía estaba inconsciente cuando salí de la enfermería. Se dio un golpe bastante fuerte en la cabeza, pero Madame Pomfrey está segura de que estará bien por la mañana. Debería levantarse en cualquier momento. Harry suspiró aliviado y Severus abrió la puerta de su despacho para que pudieran hablar sin interrupciones un rato. Pensé que se habría golpeado la cabeza. Cayó al suelo con bastante fuerza después de que Quirrell le lanzara un aturdidor. Los ojos verdes del chico se dirigieron al suelo al mencionar el nombre de Quirrell. Si no hubieras hecho lo que hiciste, Harry, tu hermano no estaría despertando, le recordó el maestro de pociones. Rápidamente les explicó a sus padres lo que había sucedido y trabajaron en la historia de Harry un rato. Media hora después, el niño se preparó para visitar a su hermano. ¿Y Seth?, preguntó, alejándose de la puerta. Sí, Harry. Gracias. Me perdí un poco ahí atrás, admitió Harry. Considerando todo, Harry, lo llevaste de maravilla. Harry asintió. Disfruta de estar vivo, Harry, y de que tu hermano también esté vivo. Ve a verlo. Tengo que escribir una carta para los dos. Tenemos que informar a Nicholas. Intentaré disfrutar. Saluda a Nicholas de mi parte. Harry entró en la enfermería solo para ser envuelto en los brazos de su madre. Escuchó la versión formal de lo sucedido la noche anterior y contó la historia que habían inventado con Severus. Se despertó a buscar agua y no encontró a Adrián y a Ron en sus camas. Encontró a Neville paralizado en el suelo y corrió a informar a Severus, temeroso de lo peor, ya que había oído a su hermano hablar sobre qué se escondía exactamente tras la puerta cerrada del pasillo prohibido. Su historia fue fácilmente aceptada. Adrián se despertó poco después de las 11, ya que Ron se había despertado 2 horas antes. Explicó lo sucedido, cómo se enteró de la piedra. Harry fingió sorpresa, sin mucho éxito, pues él mismo seguía bastante conmocionado. Por suerte, nadie le prestó atención en ese momento, y por qué había ido a buscarla. Y cuando supimos que el profesor Dumbledore había salido del colegio, supimos que, la profesora McGonagall fue quien interrumpió la narración de Adrián, sonándose la nariz ruidosamente con su pañuelo muy a cuadros. Vinieron a verme y les dije que la piedra estaba a salvo. Todos la miraron con asombro, pues no estaban acostumbrados a esos arrebatos del estricto profesor. Harry, que había comprendido lo mucho que puede pesar la culpa, decidió hablar. No lo sabía, profesor. Todos se giraron para mirarlo. La sorpresa se trasladó de la profesora de transformaciones, que lloraba, a su estudiante de ojos verdes. El director no sospechó nada y se fue de la escuela. ¿Cómo iba a saberlo? Tiene razón, Minnie, lo secundó Sirius. No tenías forma de saberlo. Era una señal de lo perturbada que estaba Minerva, ya que no lo regañó por el apodo. Hablaron un poco más, junto con los Weasley y Hermione, cuando el asunto giró hacia temas más escolares. El director les informó que ya habían empezado a circular rumores por todo el colegio y que algunos miembros de la casa Slytherin Malfoy, murmuró Ron, habían intentado sembrar el caos alegando que Adrián estaba tan gravemente herido que tuvieron que trasladarlo a San Mango. Hazme un favor, Harry, dijo el gemelo de ojos color avellana con tono sombrío. Claro, cualquier cosa. Les daré una paliza en el partido de mañana. ¿El partido?, pensó Harry. Ah, sí, Quidditch. Lo había olvidado por completo, pero de alguna manera la promesa de algo normal lo tranquilizó un poco. Supongo que la vida continúa, pensó y asintió. Lo lograste, hermano. Y así lo hizo, ayudando a Gryffindor a ganar su primera copa de Quidditch en años. Wood lloró durante 1 hora entera, y la fiesta en la sala común se prolongó hasta pasada la medianoche.
La semana siguiente transcurrió tranquilamente, salvo por las pesadillas de Harry. Varias escenas en las que llegaba a su hermano segundos tarde o simplemente se veía a sí mismo lanzando ese hechizo una y otra vez. Severus le dijo que se le pasaría. Solo tenía que recordar que había actuado para proteger, que había hecho lo necesario. Los resultados de los exámenes no fueron muy inesperados. Harry era el primero de su clase, seguido de Hermione y su hermano, cuyo entrenamiento ya lo había puesto a la vanguardia. Lo sorprendente fue que Gryffindor ganara la Copa de las Casas, tras una serie de puntos de última hora otorgados por el director. Harry se encontraba en el despacho de Severus esa noche, riendo alegremente para variar ante la expresión de disgusto del profesor de pociones. Como si perder la Copa de Quidditch no fuera suficiente. Exclamó, paseándose por su despacho. ¿De dónde salieron estos puntos? Supongo que detener a Voldemort cuenta como actividad extracurricular. Preguntó Harry con ligereza, sonriendo abiertamente por primera vez desde el incidente de la piedra. Salían de Hogwarts a la mañana siguiente y Harry se alegró al saber que en una semana estaría de vuelta en casa. Había extrañado el castillo en el que había crecido más de lo que imaginaba. Interesante punto de vista, dijo Severus secamente mientras Harry volvía a reír. Te lo digo, el ulular de una lechuza lo detuvo. Por fin, tras una semana de espera, Nicholas le había contestado. Severus desdobló la carta y empezó a leer. ¿Qué dice Nicolás? Preguntó Harry. Un momento. Todavía no he pasado de queridos Harry y Severus. Dijo el maestro de pociones, mirando la carta. Siguió leyendo. Deseo no haberlo hecho.